junio de 1934, me parece que el día 10, si no recuerdo mal, se produce un asesinato particularmente cruel y brutal en la casa de campo, en la persona de un joven falangista de 18 años, Juan Cuéllar. Le estrellaron un cántaro de vino en la cabeza, le destrozaron la cabeza, y una insigne militante socialista muy conocida, Juanita Rico, parece ser que bailó en torno al cadáver y, levantándose la falda, orinó sobre el cráneo aplastado de Cuéllar. La conquista del Estado tiene un célebre titular donde dice: viva la Italia fascista, viva la Rusia soviética, viva la Germania de Hitler, viva la España que haremos. ¿Por qué a Franco era como el general que más miedo tenían un bando y más admiraban el otro? ¿Por qué él es la figura como central de toda la guerra? En cierta medida la izquierda representa, por decirlo así, en términos contemporáneos, el deber ser. Eso que muchas veces gente de derechas te dice: ay, ojalá fuera posible el comunismo. No, si en la teoría el comunismo es muy bonito. Seguro que lo has oído más de una vez. ¿El proyecto del comunismo es que todo el mundo tenga propiedad? No. El proyecto del comunismo es que nadie tenga propiedad. ¿De verdad que eso es bonito? ¿Cómo va a ser bonito plantear que tenemos que renunciar a nuestra identidad cultural y nacional porque hay un proyecto internacionalista, cosmopolita, que nos tiene que hacer a todos iguales? Yo no veo, francamente, nada bonito en el comunismo. Muy buenas, damas y caballeros, y bienvenidos a otro episodio de La Factoría. Primero que todo, quiero agradeceros el recibimiento que están teniendo todos los programas que estamos haciendo, y también quiero hacer un llamado a aquellos comentarios que me dicen que no debería de entrevistar a X, a Y o a quien sea porque no os gustan sus ideas. Me parece que estáis pidiéndome que me comporte exactamente como la televisión que aquí intentamos confrontar. Aquí todo el mundo que tenga cierta formación y ciertas ideas, que sepa estructurar y argumentar, va a ser siempre bienvenido. Dicho lo siguiente, hoy tenemos un invitado muy especial, al gran Fernando Paz, un historiador y una persona que realmente llevo escuchando muchos años y que tenía muchísimas ganas de entrevistar. Bienvenido, Fernando, ¿cómo estás? Pues un placer, muchísimas gracias por estar aquí. Me ha encantado tu introducción porque es un canto a la libertad, y parece mentira que en redes sociales siga habiendo gente que pida censura y siga habiendo gente que pida que determinadas personas, por su significación, no puedan hablar. Me parece todo este discurso, Fernando, viene porque vino una persona que se llama Iru, que él es terraplanista, pero él vino aquí con un... Y yo digo, bueno, ¿por qué yo no voy a escucharle a él? O sea... Lo que no voy a escuchar es, no, porque el libro este dice que no sé qué. Eso sí que no tendría mucho sentido, pero si yo no me vi preparado ni para confrontarle, yo lo que digo es que venga un científico y lo confronte a él, pero yo le voy a dar voz a todo el mundo que tenga dotes de comunicación y que sepa explicarme por qué cree aquello en lo que cree, porque si no, esto se va a convertir en una cámara de eco en la cual pues no podemos aprender, y yo creo que uno aprende mucho escuchando opiniones distintas. Y aunque sea algo que pueda parecernos ridículo, por ejemplo, pues el caso que acabas de poner, lo que hay que hacer es que efectivamente confrontar las ideas y decir, oiga, mira, lo que usted dice es una idiotez como un piano, pero él tiene derecho a defender lo suyo, los demás también tenemos derecho a defender lo nuestro. Totalmente. Pero que se defienda, pero que no se pida censura. A mí me parece la censura no hay por dónde cogerlo. ¿Y quién iba a decir eso? Que dos personas... ¿Tú te consideras conservador, cierto? No. Vamos a empezar. ¿Quién eres? ¿Cómo te defines? Yo no me considero conservador. Yo... Bueno, es difícil, porque estamos en el siglo XXI, es la posmodernidad, entonces no tiene mucho sentido tomar referentes de la modernidad, porque es un mundo que ya está periclitado, es un mundo que ya está muerto. En mi opinión, no tiene sentido definirse, no sé, como socialista, como liberal, como conservador, como fascista o capitalista, lo que sea, ¿no? Y por tanto, tener referentes de la modernidad está bien como referente, pero como definición es difícil. Yo, si me tuviera que definir de alguna manera, pues diría que mi formación... Me lo han preguntado muy pocas veces esto que me estás preguntando tú, aprovecho para decirlo entre paréntesis. Todo el mundo da por hecho que soy no sé qué, pero probablemente no lo sea. Mi formación ideológica, mi humus ideológico, mi origen ideológico es josé antoniano, no importa en absoluto decirlo, pero lógicamente esa ideología, por decirlo así, o esa forma de ver el mundo, o esa forma de ser, que era como lo definía el propio José Antonio, es de hace 90 años, y a partir de ahí ha habido pues en fin, muchos movimientos, muchas ideas que se pueden recoger y sumar, ¿no? Si tuviera que definirme con respecto a lo que hay hoy, pues diría que soy fundamentalmente antiglobalista, por decirlo de alguna manera, y por tanto soberanista, en favor de la soberanía nacional y de la identificación de las ideas de la patria y lo social en una sola doctrina. Por eso mi referente es José Antonio Primo de Rivera, ¿no? Vale, me parece muy curioso.
nosotros antes estábamos hablando de que este programa, para que sea un programa un tanto distinto, deberíamos atacar un problema de raíz que tiene el sistema educativo español, que es cómo se ha ganado el relato y cómo las personas salen, entre las cuales me incluyo. No os penséis que yo estoy exento de este adoctrinamiento, ni muchísimo menos. Yo salí del Instituto Público Diego Velázquez con un profesor de historia que era profundamente de izquierdas, profundamente republicano, cosa que a priori no debería ser un problema. El problema es que él nos inculcó una serie de ideas acerca de la guerra civil que, por ejemplo, la gente, cuando sale del sistema educativo público a la calle, lo que piensa es que unos malvados fascistas se sublevaron contra una democrática república. Eso fue así. ¿Y cómo es que ese relato se ha instaurado tanto en la psique colectiva española? Bueno, eso no fue así en absoluto, no es ni siquiera una simplificación, es una falsificación directamente de la historia, sin más, y ese relato se puede imponer porque desde el mundo de la izquierda, del progresismo, que va mucho más allá meramente de lo que podemos identificar convencionalmente como izquierda, se ha impuesto el relato gracias a la claridad que tienen de cómo hay que hegemonizar una narrativa, una visión cultural de la sociedad. Mientras que, diríamos, el mundo no progresista, por llamarlo de alguna manera, está en otra cosa, está en cuestiones que podemos denominar o entender en principio como más prácticas, el mundo del progresismo y el mundo de la izquierda sabe y entiende perfectamente desde hace 150 años y sobre todo desde Gramsci, desde los años 20, que la sociedad verdaderamente como se modela, como se esculpe a imagen y semejanza de lo que se pretende, es a través de la cultura. Dominar los medios de comunicación y dominar la educación. Son las dos vías para que la gente acabe pensando como tú quieres que piense y para que la gente, el imaginario colectivo se conforme de un determinado modo. Es a lo que se han dedicado sistemáticamente, a dominar la educación desde hace 60 años, en las etapas finales ya del franquismo, y a dominar los medios de comunicación. Entonces, a través de ese control y a través de ese dominio, como digo, pues generan una narrativa, generan un relato que es creído por la mayoría de las personas. Así es como se hace, eso ya lo contaba, como digo, Gramsci desde hace mucho tiempo, y en lo que ha insistido fundamentalmente el relato progresista. Tú puedes hacer creer a la gente lo que quiera, si tienes el suficiente dominio de esos dos vectores, la educación y los medios de comunicación. Y esto, la gente puede llegar a pensar que es una especie de conspiración y que realmente aquí tú y yo estamos locos por creer que hay un dominio de la educación y de los medios, pero realmente esto lo han escrito muchos ideólogos de la izquierda, que para obtener la hegemonía cultural y del relato tenían que hacerse con lo que acabamos de mencionar. ¿Cómo le explicas tú a una persona que esto está escrito, que esto no nos lo estamos inventando? Pues porque es una realidad. Desde la Ilustración, lo que hay es desde la segunda mitad del siglo XVIII, lo que hay es una sustitución del paradigma cristiano de explicación de la existencia por uno novedoso, basado teóricamente en la razón y que acaba derivando en un racionalismo de corte más o menos radical, digamos. Y en esa sustitución de un paradigma con el otro, la figura de autoridad moral, que era el sacerdote, es sustituida por la figura del intelectual. Y el intelectual es el que pasa a decirle a la sociedad cómo tiene que pensar, cómo tiene que ver el mundo, cómo tiene que actuar, qué es lo bueno, qué es lo malo, cuáles son las categorías de razón, etcétera, ¿no? En las últimas décadas, al intelectual, digamos, más puro, por decirlo de alguna manera, es decir, el que trabaja en el mundo estrictamente del pensamiento, se le une esa figura, en fin, un poco grotesca en ocasiones, que es la del artista, ¿no? Y entonces vemos cómo, qué sé yo, cantantes o actores, pues también se permiten aconsejarnos acerca de cómo son las cosas y de decirnos lo que tenemos que pensar y demás, ¿no? Son intelectuales y gente que está en el escaparate en la sociedad y que tiene verdaderamente un gran ascendente sobre las personas en función del lugar que ocupan. Es el lugar que antiguamente, que hasta el siglo XVIII ocupó la figura del sacerdote. A lo que asistimos es a una erosión permanente de esas figuras de autoridad, ¿no? La figura, y creo que esto es particularmente importante en nuestro tiempo, la figura del padre en el seno de la familia, que representa la autoridad y la justicia, la figura del maestro, la figura del sacerdote, la figura del militar y del policía, es decir, todas esas figuras que han sido referentes en la construcción de una sociedad han sido sistemáticamente erosionadas en su papel de autoridad, y nos encontramos con una sociedad que no acepta fácilmente la imposición de una autoridad por sí misma. Ese espacio es el que ha ocupado esas nuevas figuras que, bueno, se
tienen un perfil distinto, un perfil menos autoritario, formalmente hablando, pero que son las que verdaderamente generan una sociedad, como he dicho antes, a su imagen y semejanza, que es la figura del intelectual fundamentalmente, ¿no? Entonces, Fernando, a raíz de esto que me acabas de decir, me han surgido varias dudas, pero me gustaría dejarlas para el final del programa porque son demasiado como para cerrar. Y realmente ahora lo que me interesa hablar es cuáles son las principales mentiras o falacias que la sociedad española o los jóvenes españoles a través del sistema educativo han aceptado acerca del conflicto civil terrible que supuso la guerra. Bueno, solamente mencionarla sería larguísimo, ¿no? Yo creo, quiero decir antes que nada, que está habiendo una sanísima reacción en contra de la imposición de una determinada versión, porque aquí se trata de contrastar versiones y probablemente no, seguro que hay distintos puntos de vista y sostener unas u otras es algo legítimo. Lo que no es legítimo es la imposición, y menos con un carácter oficial, como se pretende desde la Ley de Memoria Histórica y la Ley de Memoria Democrática, imponer un relato oficial del que no se puede disentir, en el que incluso hay multas y secuestro de los soportes de un discurso diferente, libros u otro tipo de soportes, ¿no? Esto es lo que resulta intolerable, ¿no? Y claro, este tipo de medidas se toman porque realmente la imposición del relato oficial no soporta un relato alternativo, una explicación diferente, ¿no? Desde las causas de la guerra, por ejemplo, respondiendo a lo que tú me preguntabas, desde las causas mismas de la guerra, de por qué estalla la Guerra Civil Española, los antecedentes de la Guerra Civil Española, es muy interesante ver cómo la Ley de Memoria y la Democrática y la actual no permite, digamos que actúa, no indaga antes del 18 de julio de 1936. Tenemos una foto fija, que es la de la sublevación, la del golpe de Estado del 36, y no interesa por qué sucedió, y no interesa lo que sucedió antes, lo que pasó antes. ¿Por qué? Porque lógicamente esa foto hay que explicarla. ¿Por qué suceden esos hechos? ¿Por qué ocurre que media España, como dijo Gil Robles, media España, media nación no se resigna a morir y se subleva en una situación determinada? A partir de ahí, durante la Guerra Civil hay un sinfín de mitos. Por ejemplo, el mito de que los nacionales eran fascistas, pongamos por caso. El mito de que los nacionales se impusieron gracias a la ayuda internacional. El mito de que los nacionales eran más poderosos que sus enemigos, los sublevados, o como se les quiera llamar, ¿no? Y luego hay una cantidad de mitos concretos que persisten, que siguen ahí. Pues, por ejemplo, se me ocurre el mito del bombardeo de Guernica, las brigadas internacionales, el desenlace mismo de la guerra, el por qué la guerra termina con el triunfo de unos y la derrota de otros. La verdad es que hay una cantidad de mitos enorme acerca de la guerra civil y precisamente por eso hay que prohibir el cuestionamiento de todo ese tipo de cosas. La represión también es otro de los grandes mitos que hay que precisar mucho sobre la guerra civil. El genocidio, que fue un genocidio que tuvo lugar en la guerra civil contra la Iglesia Católica, del que se procura no hablar o hablar lo menos posible, naturalmente porque invierte los términos de buenos y malos en una gran cantidad de sentidos, ¿no? Bueno, hay desde luego, sinfín de mitos acerca de la Guerra Civil Española. ¿Sí? Me gustaría desgranar sobre todo varios de ellos, pero como no se pueden todos porque tenemos un tiempo limitado, por desgracia, a mí sobre todo me interesan lo más importante para mí, porque aquí es donde está el génesis, y en el génesis, si uno analiza bien las causas, es donde puede decidir por qué estalla esto. Y ahí es donde creo que más adoctrinamiento puede llegar a haber. Y yo esto lo hago no para imponer una visión, ni la visión de Fernando Paz, ni la visión de J. Vallenilla, sino para que la gente tenga una opinión alternativa. Yo ya te comentaba fuera, salí del instituto pensando una cosa. Mis vivencias en Panamá me hicieron reflexionar acerca de las ideas que me habían instaurado en el sistema educativo. Y a raíz de empezar a cuestionar todo, empecé a ver documentales alternativos, me vi 5 o 6 documentales y entendí muchísimas cosas que decía, coño, no es como me habían contado. Y sobre todo lo que más me impactó fue el tema de las causas, porque no se había hablado. ¿Por qué a mí no me hablaron de cómo era la Segunda República? ¿Por qué estalla la guerra, Fernando? Bueno, hay distintos tipos de causas. Hay unas causas de fondo que hay que tener en cuenta y que hay que analizar, ¿eh? Y es que en España, en aquella época, se había producido un desarrollo muy desigual. España era un país
considerablemente atrasado si lo comparamos con los países europeos, como diríamos hoy los países de nuestro entorno, y un país en el que había una gran injusticia social. Había, sobre todo en la mitad sur de España, se había generado desde 100 años antes, desde la desamortización de 1836, se había generado una situación de una enorme injusticia, de acuerdo a la cual había muy pocos propietarios de la tierra. La mayor parte, además, por cómo se había hecho la desamortización, eran rentistas que ni siquiera se ocupaban de la explotación de la tierra, y una gran cantidad de proletariado rural, que podemos denominar así, ¿no? En muchas zonas de Andalucía, pero también en La Mancha y en Extremadura, era muy frecuente ver en los pueblos decenas y decenas de hombres en la plaza central del pueblo que apenas tenían literalmente para comer, y ir a los propietarios de la tierra a primera hora de la mañana para elegir quiénes trabajaban ese día, ¿no? Y vénganse ustedes a mi tierra a trabajarlas, y trabajaban de sol a sol, y frecuentemente por un plato de gazpacho y una peseta que se les daba entonces. Claro, esto no alcanzaba ni siquiera para que ellos pudieran mantener a su familia. La situación era en muchos casos trágica en buena parte de España. Esos son hechos objetivos que inciden sobre la guerra civil. El problema agrario fue un problema ciertamente muy importante. Luego había un notable también desequilibrio en el desarrollo industrial. Había algunos polos en España que eran fundamentalmente Cataluña, por su importancia, Vizcaya, Madrid y Asturias, donde se había producido, como digo, ese desarrollo industrial también bastante desigual, que además había heredado unas situaciones del siglo XIX determinadas, considerablemente injusta. Se había hecho también una desamortización del subsuelo entre 1868 y 1870, que había puesto la riqueza nacional, la riqueza del subsuelo, en manos de explotadores extranjeros, a los que ni siquiera se había pedido que instalaran industrias de transformación en España para que pudiera dar trabajo a esa explotación del subsuelo, sino que se había dedicado lo que se sacaba, bueno, a sanear la hacienda y a financiar las guerras, sobre todo la guerra carlista. En fin, era una situación, como digo, de mucho desequilibrio y de mucha desigualdad social. Y eso no se arregló, no se subsanó hasta los cambios que tuvieron lugar fundamentalmente durante los años 50 y luego ya 60 y 70 en la España de Franco, que es la España de la modernización, ¿no? Son causas de fondo, son causas muy importantes. Hay también lo que se quiso ver como un problema, como el problema religioso, el proceso de secularización en España, que se hizo de una manera, sobre todo en sus últimas fases, muy agresiva contra la Iglesia y contra, bueno, el hecho de que la sociedad española era muy mayoritariamente católica. También surgen los nacionalismos. Hay un problema territorial que viene sobre todo auspiciado por la burguesía. Son intereses conservadores, locales. Cuando hablas de los nacionalismos, Fernando, perdona por interrumpir, es un pequeño paréntesis, ¿te refieres a los regionalismos? Sí. Vale, o sea, los nacionalismos catalanes y vascos. Fundamentalmente, el nacionalismo catalán y vasco. El vasco es un poco un discípulo, en cierta manera, del catalán. Sabino Arana, de hecho, estuvo aprendiendo en Barcelona cómo se desarrollaba todo aquello, y que defendían intereses fundamentalmente, como digo, burgueses. Intereses de la clase acomodada, de la gente con dinero, de la gente que tenía industrias, etcétera, ¿no? Bueno, todo eso nos da un panorama de tensión en España, sumado al hecho de que en España no se había producido lo que en otros lugares de Europa había tenido lugar, ¿no? Una revolución industrial digna de ese nombre, razonablemente expandida por el territorio nacional, y una especie, si queremos llamarlo así, de refundación de la nación, que sí se había producido en otros sitios de Europa, pero que no se había producido en España. En España no se refunda la nación en un sentido liberal e industrial, por llamarlo de alguna manera, y no se genera una gran burguesía y una gran clase media, con lo cual lo que hay son unas tensiones enormes de clase, por llamarlas de alguna manera, ¿no? Todo ese panorama, que en parte es amortiguado durante la época de la Restauración, sobre todo la segunda parte de la Restauración, con algunos intentos, básicamente desde la derecha, por parte de Maura, que quería llevar a cabo lo que llamó la revolución desde arriba, ¿no? Maura era un líder conservador muy modernizante de España, que se había fijado en lo que sucedía en Europa y había dicho o hacemos la revolución o nos la hacen, ¿no? Pero España no puede seguir así. Y quería generar un país de clases medias. Bueno, no fue posible por muchas razones. Pero es que esa situación de profunda injusticia, en lugar de ser reparada por gobiernos, vamos a decir, progresistas,
o por gobiernos que entendían que solo a través de la modernización se podía acabar con ese sistema de cosas, fue aprovechada por la izquierda para generar un ambiente, una atmósfera, un suelo, un humus propicio a la revolución. Y de hecho, cuando en la Segunda República gobierna la izquierda, no se aborda de verdad ninguno de los grandes problemas que tiene planteados España. Y en cambio, sí se utilizan esos problemas como palanca de agitación social para conseguir una serie de fines político-ideológicos, que son fines revolucionarios. Y esas son las causas, yo diría, fundamentalmente de fondo del estallido de la Guerra Civil. Luego hay causas más cercanas, que eran, si se quiere decir así, más urgentes, precisamente por su condición, por su naturaleza, ¿no? Y es que, al hilo de lo que he comentado antes, la izquierda está desde antes, y creo que esto merecería la pena explicarlo, desde básicamente 1933, cuando el Partido Socialista Obrero Español gira en sus propósitos ideológicos, pero sobre todo a partir de la Revolución de Asturias de 1934, la izquierda española está en un proceso agudamente revolucionario. Ya no quiere la izquierda española en su 90%, exceptuando algunos sectores republicanos moderados, que son muy pocos, la mayor parte de la izquierda española, el socialismo, el anarquismo y el comunismo, en sus distintas formulaciones, porque verdaderamente son muy proteicos, muy cambiantes, hay muchas organizaciones. Y beligerantes entre sí, ¿verdad? Esa es una de las causas de la derrota de la guerra, una causa fundamental de la derrota de la guerra de la izquierda, sí, de los republicanos, pero a partir de octubre del 34 el proyecto ya es francamente revolucionario. A eso hay que añadirle que los socialistas y los anarquistas no tienen una idea clara de qué es lo que quieren hacer, no tienen un plan, por decirlo así. No saben cómo quiere hacerlo, no saben hacerlo. Solo el Partido Comunista tiene verdaderamente una idea de la estrategia y de la táctica de cómo llevar la situación a, digamos, a un objetivo revolucionario. El resto, lo que nos encontramos es una agitación permanente, agresiva, violenta, sin una finalidad cercana, lo cual exaspera a la sociedad española y fundamentalmente a los sectores más desfavorecidos de la sociedad española, a los que se lleva a unas situaciones de una enorme tensión que no se termina de satisfacer jamás. La izquierda, al frente del gobierno en España, y por supuesto la derecha tampoco, resuelve ninguno de los problemas que tiene planteados España durante la Segunda República. Al contrario, los exacerba. Y eso, sumado a los acontecimientos de febrero del 36, donde el Frente Popular gana las elecciones de forma absolutamente fraudulenta. Porque no eso está demostrado. Sí, esto hace unos 10 años aproximadamente salió un libro, 1936, ¿cómo se llama? Fraude y violencia, me parece, que es el título. Hace un estudio absolutamente exhaustivo de las actas de la Segunda República y se calcula que el fraude electoral estuvo generalizado y por tanto la victoria de febrero del 36 del Frente Popular no fue democráticamente legítima en modo alguno. O sea que no ganaron las elecciones verdaderamente. Hay que decir también que entonces no existía esta especie de, vamos a llamarle así, fundamentalismo formal, democrático, de acuerdo a lo cual, digamos, la democracia es el termómetro de todo, o el metro por el que se mide todo, sino que entonces eso realmente importaba más o menos poco. Todo el mundo sabía que se iba a una colisión entre esas dos Españas. De hecho, la guerra civil estalla porque hay una división previa entre los españoles. No es la causa de la división, es la consecuencia de la división entre los españoles. Si nos fijamos en lo que podemos llamar golpes de Estado o pronunciamientos militares en el siglo XX, tenemos fundamentalmente tres, hay más, pero que fracasan y no llegan a ninguna parte. Pero de calado, de relieve y de importancia hay tres. Es el de 1923, en septiembre, de Primo de Rivera, capital general de Cataluña, que se pronuncia en Barcelona, da un golpe de Estado. Es el del 23 de febrero del 81 y ninguno de los dos produce una guerra civil. Solo produce una guerra civil el golpe de Estado de 1936. ¿Por qué? Porque el del 23 cuenta, Primo de Rivera, con el práctico respaldo de toda la sociedad española, exceptuando los sectores del anarcosindicalismo, fundamentalmente catalán. Porque el de 1900, y por tanto nadie se subleva contra Primo de Rivera. Da el golpe, el rey lo sanciona
y no hay más, está gobernando 6 años y pico. El de 1981, el del 23 de febrero, que es un tema muy interesante, es un autogolpe, es un golpe del régimen contra sí mismo, es un golpe de la monarquía. Para legitimar la monarquía. Es un golpe, efectivamente, es un golpe de la monarquía, es un golpe de la clase política y es un golpe de la clase periodística. Es un autogolpe, realmente. Pero donde se utiliza a los militares, como había sucedido a lo largo del siglo XIX durante todos los pronunciamientos, pero no es un golpe propiamente militar, es un golpe de los servicios de información, es un golpe del CSID, del CNI, diríamos en términos actuales. Es un tema verdaderamente apasionante el del 23 de febrero, pero bueno, lo importante en este caso es que ninguno de los dos golpes, ni el de Primo de Rivera ni el del 23 de febrero, dan lugar a una guerra civil. ¿Por qué? Porque en un caso todo el mundo respalda el golpe de Primo de Rivera, para entendernos, la inmensa mayoría, y en el del 23 de febrero porque nadie, una vez fracasado sobre todo, nadie respalda el golpe del 23 de febrero, con lo cual no hay división en la sociedad y no se produce una guerra civil. El del 18 de julio del 36 sí produce una guerra civil, y produce una guerra civil porque la división de la sociedad ya ha sucedido antes, porque ya está dividida la sociedad española. O sea, es como una respuesta, una consecuencia a esa división. Sí, por decirlo de alguna manera, sí, es una consecuencia a esa división. Yo te quería preguntar por también ocurrieron una serie de asesinatos concretos que incentivaron, tanto de un lado como de otro. Mataron a Calvo Sotelo, mataron también a José Antonio Primo de Rivera, que me interesa, antes has dicho que tú eras José Antoniano, me interesa mucho también esa crispación generada a raíz de esos asesinatos. ¿Qué opinión tenía la sociedad española de José Antonio Primo de Rivera? ¿Por qué lo mataron? A Calvo Sotelo sí que lo mataron porque era el líder del CEDA, pero... Del Bloque Nacional. Sí, explícame un poquito todo eso. Bueno, el tema que has tocado de la violencia política es clave para explicar, de las cuestiones, digamos, perdón, las cuestiones más cercanas a la guerra. La violencia política es el detonante que produce la sublevación. Pero, lógicamente, como he dicho, hay unas causas de fondo muy importantes. La violencia política se venía arrastrando desde hacía décadas. La violencia política la introduce la izquierda, fundamentalmente. A lo largo del siglo XIX, los liberales son los que forman milicias, los liberales en ese contexto son la izquierda, los que forman milicias ciudadanas, milicias políticas, ideológicas. Hay dos guerras carlistas, bueno, y algunas otras sublevaciones, sobre todo la de 1849, ¿no? Y se produce, pero bueno, y las dos guerras, ¿no? La primera y la tercera. Es que hay veces que se habla de 2 guerras carlistas o de 3 guerras carlistas. Yo creo que hay 2 y que los otros episodios que hay son realmente sublevaciones que no llegan a la condición de guerra. Pero bueno, con todos los reparos con que se pueda decir esto. Y se instala a lo largo del siglo XIX en España una costumbre, digamos, de apelar a la violencia en términos políticos. De hecho, hay un sinfín de pronunciamientos militares, es decir, que fundamentalmente los políticos utilizan a los militares para que den golpes de Estado, digamos. No son estrictamente hablando golpes de Estado, porque un Estado, en principio, un golpe de Estado, perdón, en principio lo que aspira es a cambiar más bien el sistema. Y un pronunciamiento es a cambiar, digamos, el gobierno, es decir, a darle un giro distinto a la política, pero no pone en cuestión los fundamentos del régimen, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por lo tanto, lo que hay realmente son pronunciamientos, excepto la Revolución Gloriosa de 1868, que expulsa del país a Isabel II. Pero lo importante para lo que estamos hablando es que... Una pregunta, ¿por qué la has llamado ¿se llama la Revolución Gloriosa? Sí, se llama la Gloriosa, no es porque me lo parezca a mí. Vale. No. La Gloriosa se llamaba a la aviación republicana durante la Guerra Civil. Bueno, y también al Alavés, al club de fútbol, Alavés y al Atlético de Madrid también, se le conoce como el Glorioso. Sí. Pero bueno, y se instala la costumbre de la violencia política en la sociedad española, ¿no? En el último tercio del siglo XIX, cuando a partir de 1864 surge la Primera Internacional, el movimiento obrero, lógicamente, recoge ese modo de actuación violento, porque es evidente que los que se consideran revolucionarios pues tienden a utilizar la violencia para conseguir sus fines políticos. En eso consiste la revolución. En último término, la revolución, no necesariamente toda revolución tiene que ser violenta, pero quiero decir que tal y como la interpreta el movimiento obrero, sí, es una revolución claramente violenta, y además el fin es un fin de clase y por lo tanto hay que exterminar a la clase de los poseedores, ¿no? para llevar a cabo la revolución. Entonces esto se convierte en moneda de uso corriente entre la izquierda, fundamentalmente por razones de tipo práctico, entre los anarquistas. Muy brevemente diré que cuando se divide el movimiento obrero en todo el mundo, sobre todo en Europa, para lo que nos importa,
la mayor parte del movimiento obrero, en esa división que hay entre los bakuninistas y los marxistas, es decir, entre los anarquistas y los socialistas, para entendernos, en toda Europa prácticamente la mayoría sigue a Marx. Es decir, son socialistas. Pero en España se da la peculiaridad de que la mayor parte del movimiento obrero, en cambio, es bakuninista, es anarquista. Y el anarquismo añade una mayor dosis de violencia que el socialismo marxista a la lucha política. De manera que España se convierte en un país de una intensa violencia política. Cuando llega la Segunda República, eso se desborda por completo. Y de hecho, los anarquistas llevarán a cabo varias intentonas revolucionarias contra la República. Eran tan antirrepublicanos como habían sido antimonárquicos. Esa es la realidad. Ellos mismos le declaran la guerra en sus órganos de expresión a la República desde que nace la República. Y son la principal fuerza de la clase trabajadora en España en 1931. Es decir, que este dato es muy importante. No solamente hay una violencia, además, de la izquierda contra la burguesía, contra la Iglesia, porque hay una violencia muy explícita contra la Iglesia Católica, muy feroz contra la Iglesia Católica, pero no solamente se da esa violencia, sino que además se da la violencia intraizquierdista entre ellos, que llegará durante la época de la Segunda República y durante la Guerra Civil, ya no digamos, llegará a su paroxismo, enfrentamientos permanentes y continuos entre los sectores llamados antifascistas, pero con cientos de muertos entre ellos, y que incluso dará lugar a que haya dos guerras civiles dentro de la Guerra Civil española, dos guerras civiles en el bando republicano, una en Barcelona en mayo del 37 y otra en Madrid en marzo del 39. Esto tampoco podemos perderlo de vista. Pero lógicamente cuando surge en la Segunda República un oponente, como serán los partidos conservadores, fundamentalmente la CEDA, también Renovación Española y luego el Bloque Nacional, la izquierda, digamos que les ataca con ferocidad. Solamente hay dos fuerzas que le plantan cara a la izquierda en la calle, que son la Comunión Tradicionalista y la Falange Española de las Jons. Son los únicos partidos que le plantan cara. Cuando te refieres a plantar cara, te refieres a de forma violenta, ¿no? Sí. Es decir, que se defendían Sí. de forma violenta. Que utilizan la violencia de la misma manera que lo utiliza la izquierda, llevando a cabo incluso asesinatos de tipo político. Hay que decir, La Falange y la Comunión Tradicionalista. Los tradicionalistas, sí. Vale. O sea, ellos también pagaban ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Sí, pero hay que matizar esto. Cuando nace la Falange, bueno, primero hay unos grupos que constituyen las JONS, las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, fundamentalmente a partir de dos núcleos, uno en Valladolid, liderado por Onésimo Redondo, y otro en Madrid, por Ramiro Ledesma. Nace en 1931, sobre todo el grupo más importante, que es el de Valladolid, al principio, las Juntas Castellanas de Actuación Hispánica, que son de un corte, digamos, fascista, con una cierta tendencia más católica. El catolicismo es una limitación clara para el fascismo de verdad, ¿no? Para lo que es el fascismo, no para lo que la izquierda llama fascismo, sino para el fascismo. Fascistas somos todos. Todos los que si dice viva España eres fascista. Entonces, entiendo, fascismo de verdad. El de verdad, que el fascismo procede de un mundo secularizado, de un mundo absolutamente laico, mientras que Onésimo Redondo era por el contrario un católico ferviente, ¿no? Por eso digo que con esa limitación, pero el Grupo de Madrid, que se genera a partir de un semanario que se llama La Conquista del Estado, que dirige Ramiro Ledesma, es un grupo originariamente más fascista, un grupo más heterodoxo, que sobre todo tiene un referente en el fascismo primitivo, lo que se llama el fascismo sansepolcrista, o sea, el fascismo de 1919, 20, 21, antes de llegar al poder. ¿De Benito Mussolini? Sí, de Mussolini, pero en sus primeras etapas. De hecho, la Conquista del Estado, esta publicación de las JONS, lo que será luego las JONS de Ramiro Ledesma, la Conquista del Estado tiene un célebre titular donde dice: viva la Italia fascista, viva la Rusia soviética, viva la Germania de Hitler, viva la España que haremos. O sea, era saludar la emergencia, el emerger de un mundo nuevo frente al liberalismo que era caduco, que se percibía como algo perteneciente al viejo mundo y que estaba llamado a desaparecer. De esa desaparición se produciría el triunfo o bien del socialismo bolchevique, del comunismo, o bien del fascismo. Era el punto de vista que se tenía entonces, que era, yo creo que ampliamente compartido por mucha gente, y desde luego que era el que enarbolaba Ramiro Ledesma. Había también un componente muy importante generacional. Era heredado de la situación en Europa después de la Primera Guerra Mundial. Era un grito de rebeldía de la generación joven contra sus mayores.
Esto es importantísimo entenderlo porque tanto las Hons como luego la Falange, que funde José Antonio, son movimientos esencialmente juveniles. Por ejemplo, una de las cosas que proponía es que nadie mayor de 45 años pudiera tener responsabilidades políticas. O sea, que la política tenía que estar dirigida por jóvenes. Y en eso hacían... me gusta esa idea. Un enorme hincapié, ¿no? Bueno, cuando nace, la Falange nace algo después, en octubre, el 29 de octubre de 1933, a partir de un acto que tiene lugar en Madrid, el acto del que se conoce como el acto de la comedia, porque se celebró en el Teatro de la Comedia. Y unos meses después, en marzo del 34, se funde las Hons con Falange Española. No son exactamente lo mismo, pero bueno, se conforma una sola organización, luego habrá algunas escisiones, pero bueno, no nos vamos a extender mucho en esto. Y cuando nace la Falange, la izquierda empieza a atacar a los falangistas y a asesinarlos. Muchas veces se habla de la violencia de la Falange y la violencia de la izquierda. Sí, es verdad, pero es importante establecer quién empieza, porque hay una responsabilidad moral en ello. Y hay que decir que la Falange, a partir del verano de 1934, es decir, cuando ya llevaba 9 meses fundada, a partir de entonces la Falange contesta a los asesinatos que recibe, también con asesinatos. Pero que durante ese tiempo, entre octubre del 33 y junio del 34, la Falange sufre 11 asesinatos en sus filas, sin dar una sola represalia mortal. De hecho, eso produce unas enormes tensiones dentro del partido, dentro de la Falange, porque hay muchos militantes, lógicamente, que quieren dar las represalias. Pero José Antonio los contiene. José Antonio les prohíbe que den la represalia. Dice que no hemos venido a ser un partido de asesinos, un partido de criminales, un partido, en fin, de ese corte, ¿no? Hay que decir también que la derecha, fundamentalmente a través de sus órganos de expresión, básicamente el diario ABC, estimula a la Falange a contestar a los crímenes que recibe en sus filas, ¿no? ¿Cómo es eso? Explícamelo. ¿A qué te refieres? ¿Cómo que estimula? ¿A través de titulares tendenciosos? O... A través de artículos. Por ejemplo, cuando nace la Falange nace financiada por dinero, que podemos decir de ambientes de extrema derecha. Y quieren que la Falange sea una especie de partida de la porra, ¿no? Quieren que sea un grupo de represalias. El músculo, digamos, ¿no? Sí. Vale. Sí. O sea, sí, músculo, que si tú me atacas, yo mando a mis falangistas. Eso es. Vale. Quieren que Los matones de la derecha. Quieren que sea eso, efectivamente. Pero José Antonio se niega a que sea eso. José Antonio tiene un planteamiento ideológico y dice, no. Nosotros no vamos a convertirnos en esto, nosotros no somos la vanguardia de otros, sino que somos un cuerpo entero y tenemos una doctrina. Y José Antonio va desgranando a lo largo de 2 años y pico esa doctrina falangista que le diferencia completamente de los grupos de derecha, de extrema derecha, etcétera, ¿no? La Falange, por eso, entre otras cosas, se contiene, y porque José Antonio tiene un sentido de la vida hondamente humano y no quiere ir por el camino del crimen en absoluto, pese a sufrirlo en sus carnes, y la Falange, como digo, contiene esas represalias. ¿Qué sucede? Pues que en junio de 1934, me parece que el día 10, si no recuerdo mal, se produce un asesinato particularmente cruel y brutal en la Casa de Campo, en la persona de un joven falangista de 18 años, Juan Cuéllar. Bueno, por contarlo muy brevemente, este chico, en compañía de 2 amigos, iban paseando por la Casa de Campo, y en la Casa de Campo se juntaban los domingos las juventudes socialistas, bueno, pues para hacer sus celebraciones, etcétera, algunas de las cuales eran de carácter militar, porque las juventudes socialistas eran grupos paramilitares entrenados por oficiales del ejército y de la policía. Bien, pues pasando por allí estaban cantando la Internacional, las juventudes socialistas, y ellos, lógicamente, no hicieron caso, no levantaron el puño y no cantaron la Internacional. Y entonces fueron increpados por algunos de los participantes y le dijeron, ¿vosotros qué pasa que no cantáis la Internacional? Es que sois cenetistas, o sea, de la CNT, anarquistas, que no cantaban la Internacional. Y dijeron, no, somos falangistas. Imagínate la situación. Bueno, entonces lo cogieron, sobre todo a este chico, a Cuéllar, le pegaron una paliza literalmente de muerte, le estrellaron un cántaro de vino en la cabeza, le destrozaron la cabeza, y una insigne militante socialista muy conocida, Juanita Rico, parece ser que bailó en torno al cadáver y, levantándose la falda, orinó sobre el cráneo aplastado de Cuéllar, ¿no?
Esa fue la razón por la que... Esto está todo documentado, ¿no? O sea, yo Sí. yo ahora mismo voy y lo busco, el asesinato del joven Cuéllar, y aparece todo esto. Bueno, de hecho, después los falangistas se vengaron de lo que había sucedido y mataron a Juanita Rico cuando venía de la casa de campo por la zona de los bulevares de Madrid, del centro de Madrid, por la zona que va pues desde Marqués de Urquijo, Alberto Aguilera, Carranza, Génova. La esperaron allí y tirotearon al grupo de socialistas que subían por ahí, ¿no? Y una de las víctimas fue Juanita Rico. Después, Rafael Alberti le llegaría a escribir una composición a Juanita Rico. O sea, quiero decir que es un hecho histórico. Absolutamente histórico. Qué duro, ¿eh? O sea, qué tensión y qué terrible que eso pase entre... Tremendo. Bueno, llegaron a matar a un chaval, que creo que se llamaba Jesús Hernández, a un chaval de 15 años, porque los falangistas eran muy jóvenes, es que algunos eran literalmente niños, ¿no? Bueno, en esa situación, que lo contaba para explicar lo que tú me has preguntado, en esa situación, como hubo 11 asesinatos sin que se diera respuesta, desde las filas del ABC, desde las páginas del ABC y algunos otros periódicos de la derecha conservadora, se instaba a la Falange a que diera represalias. Y, por ejemplo, se decía que las siglas FE, ¿no?, que se corresponden con Falange Española, significaban en realidad funeraria española, porque estaban todo el día de entierro, y era verdad. A José Antonio se le conoció en medios derechistas como Juan Simón el Enterrador, que era la figura de una copla que se cantaba, de una canción que se cantaba entonces y tal. Es decir, se hacía burla de la Falange y también, bueno, se le denominaba como franciscanismo español, ¿no? Pues los franciscanos pues tienen fama de ser una orden muy pacífica, amante de la naturaleza, de los pajaritos, de los pobres y tal, ¿no? Entonces se traían esos chistes, digamos, esas bromas al respecto de la Falange, porque la Falange no contestaba a los asesinatos. Sin embargo, a partir de junio de 1934, sí, a partir de ahí... ¿Y hay declaraciones de José Antonio Primo de Rivera cuando ya decide contestar? No, en realidad, José Antonio, como digo, por su oposición a ese tipo de represalias, fue contestado dentro del partido, hubo mucha gente que se le puso en contra, y lo que hizo fue abstenerse de participar en las actividades de lo que se llamaba la Falange de la Sangre, pero no dar orden ninguna, de ninguna represalia. Se sabe que posteriormente incluso impidió que se asesinase a Largo Caballero, que estaba visitando a su mujer en un hospital porque estaba muy enferma, y había un plan de algunos falangistas en connivencia con un médico para, aprovechando la visita de Largo Caballero, matarle. Largo Caballero, lógicamente, iba siempre escoltado por pistoleros, por socialistas, y era difícil acabar con él, ¿no? Iba a ser un tiroteo. Pero claro, en un hospital donde iba a entrar él solo para ver a su mujer, pues era mucho más fácil hacerlo. Y se sabe que José Antonio contuvo esa represalia y les prohibió absolutamente que lo hicieran, pues por ser un acto de terrorismo absolutamente execrable, ¿no? El de aprovechar que va a ver a su mujer en un hospital en esas condiciones, ¿no? Sí, José Antonio nunca autorizó ninguna represalia, aunque llegó un momento en el que miró para otro lado, por decirlo así. Es decir, tuvo que permitir y tuvo que consentir que se dieran, porque se estaba recibiendo una acción permanentemente terrorista contra la Falange. Hay que decir también que José Antonio, en la calle de Altamirano de Madrid, en el barrio de Argüelles, una calle que desemboca en la calle Princesa, muy cerca de ahí, fue tiroteado también por pistoleros, no se sabe muy bien si socialistas o anarquistas, siempre hubo la duda, para matarlo. José Antonio salió del coche, José Antonio iba armado, salió del coche y se lió a tiros con ellos y los puso en fuga. Pero quiero decir que también intentaron matarlo, es decir, que no era solamente a los militantes de base, por decirlo de alguna manera. Todo esto lo cuenta muy bien un agiógrafo de José Antonio, que es Felipe Ximénez, o que fue Felipe Ximénez de Sandoval, pero también lo cuenta en Hombres Made in Moscú Enrique Castro Delgado, que era uno de los principales dirigentes del Partido Comunista de España. Quiero decir que son cosas contrastadas. ¿Cuál era la atmósfera que había, la atmósfera de terrorismo y de violencia política en España en esa época? Cierto, por los dos lados, pero de manera muy desigual y con responsabilidades diferentes. Vale, entiendo perfectamente. Entonces, ¿cuál es la relación entre la Falange y el general Francisco? Porque, claro... Franco. Sí, Francisco Franco Bahamonde.
que realmente a mí, antes de tocar toda esa relación entre la Falange y Franco, me interesa también cómo fue posible que el bando nacional ganase la guerra. Cuando realmente hay una frase de Indalecio Prieto que dice: aunque vuestro valor ascendiera a lo legendario, jamás podríais ganar. No tenían industria, no tenían la agricultura, no tenían nada. Y aún así acabaron ganando. ¿A qué crees que se debió todo eso? Empiezo por lo de José Antonio. Empezamos. Bueno, Franco no era falangista. Por tanto, su obra política tiene solo relativamente que ver con la Falange. La parte, digamos, más social del régimen de Franco sí está permeada de un sentido ideológico falangista, y de hecho utilizaba siempre a los falangistas en los ministerios de carácter más social, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tenía que ver con seguros sociales, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Vivienda, todo eso normalmente estuvo en manos de falangistas, estuvo inspirado por la doctrina social de la Falange, ¿no? Pero Franco no era falangista. No lo fue nunca. Era un hombre conservador, monárquico, católico y quizá, y ante todo militar, y quizá estas son las características que mejor le definen, ¿no? José Antonio, en cambio, no era conservador, tenía un enorme respeto por el ejército, pero tenía muchas dudas acerca de la capacidad política de los militares, lo dijo en muchas ocasiones, y su relación con Franco fue muy poca. Él tiene una carta que le escribe a Franco en 1934, llamando al ejército a que haga una acción preventiva, porque España va por una deriva revolucionaria que va a terminar muy mal, y lo que pretende es evitar que termine mal, precisamente. Pero Franco no hace caso a lo que le escribe José Antonio, y luego se ven en enero de 1936. Se ven en casa, personalmente, ¿no? Se ven en casa de Serrano Suñer. Ramón Serrano Suñer, que luego fue ministro de Interior y luego de Exteriores con Franco, después de la guerra. Serrano Suñer era cuñado de Franco, estaba casado con una hermana de la mujer de Franco, cita, y era, a la vez que cuñado de Franco, era el íntimo amigo de José Antonio. Habían estudiado juntos, habían estado luego en el Parlamento juntos, y pues eran amigos muy, 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 muy cercanos, ¿no? Por esa razón se juntan en casa de Serrano, que tiene interés en que se conozcan, pero José Antonio saca una impresión mala de Franco. ¿Por qué? Pues porque José Antonio insta a Franco y en general a los militares, pero sobre todo en este caso a Franco, a que den un golpe preventivo, den un golpe para evitar precisamente una guerra, para evitar que la izquierda revolucionaria se adueñe del poder. Digamos que es el único que ve y que anuncia con mucho tiempo que la deriva de la sociedad española va a terminar en eso. Que las elecciones del 30 de febrero, por las buenas o por las malas, las va a ganar la izquierda, como sabemos, las ganaron por las malas, y que todo eso hay que evitarlo, hay que atajarlo. Y cuando él le conmina a Franco a que haga algo, como en su condición de militar, Franco esquiva el tema. Franco no quiere hablar del asunto y se dedica pues a hablar de cuestiones militares, de hablar concretamente de la excelencia de un cañón francés de infantería de 75 milímetros. O sea, algo que no tiene nada que ver con lo que están hablando, ¿no? Entonces José Antonio saca una impresión mala de Franco, ¿no? Le dice a Serrano, mi padre, que había sido Miguel Primo de Rivera, ¿no? El general que se había pronunciado en el año 23 en Barcelona. Mi padre, con todos sus defectos, era un hombre humano y era un hombre, en fin, estimable y tal y cual. Dice, pero esta gente, dice, con ellos no vamos a ir a ningún lado. Saca una mala imagen de Franco. Cosa, es la única vez que se ven. Sí, y una cosa, es decir, yo tengo entendido, corrígeme si me equivoco, Fernando, que Franco evita hasta el último momento sublevarse. Hasta, o sea, él no quería formar parte de una guerra, él no quería cruzar, porque él estaba en África, él no quería un conflicto civil bajo ninguna circunstancia. ¿Es esto cierto? Absolutamente. Franco, por decirlo, yo lo he dicho en alguna ocasión, pero Franco es el último que se subleva en España. Es decir, aquí ya se ha sublevado todo el mundo. Cuando sí, se sublevaron Sanjurjo, se sublevaron todos antes que él. Los socialistas, los comunistas, los anarquistas, Sanjurjo, aquí se había sublevado todo el mundo. La Falange había tenido planes de sublevación, los carlistas,
Renovación Española, todo el mundo había tenido planes de sublevación, exceptuando a la CEDA, pero el resto de las fuerzas políticas, todas sin excepción. Y una pregunta, ¿por qué le tenían tanto miedo a la figura de Franco? ¿Por qué Franco, como incluso dentro del ejército sublevado, como le miraban a él, oye, que te necesitamos? ¿Por qué creo que hay frases de los socialistas diciendo que tenemos que tener cuidado con Francisco Franco? Sí. ¿Por qué a Franco era como el general que más miedo tenían un bando y más admiraban el otro? ¿Por qué él es la figura como central de toda la guerra? Porque es el militar con más prestigio de todos, porque era un héroe de guerra. Es que Franco tiene prácticamente todos sus ascensos, son por méritos de guerra, exceptuando el ascenso a teniente coronel, que es que se efectúa para que pueda mandar la legión, porque tiene que mandar un teniente coronel, la bandera de la legión, en donde él está de comandante. El resto, puede que haya alguno más, pero vamos, casi todos son ascensos por méritos de guerra. Es decir, era un hombre con un prestigio enorme en el ejército. Era un hombre de una tremenda valentía personal. Franco, esto lo cuenta Arturo Barea, que es comunista, no es sospechoso, en su trilogía de La forja de un rebelde. Él cuenta cómo Franco en África, el propio Franco siempre dijo de sí mismo, yo no me explicaría sin África, ¿no? Franco sembraba el temor en el enemigo, en los moros. Que viene Franco era un grito de terror para los moros, y al revés, para los españoles que combatían en el norte de África, era una razón para resistir incluso en situaciones desesperadas, el hecho de que viniera Franco. Franco en el combate se mantenía con una sangre fría extraordinaria, incólume, y su valentía, como digo, era universalmente reconocida. Fíjate todo lo que ha caído en estos últimos decenios contra Franco de todo tipo, y hay una cosa que nadie le ha negado nunca, y es su valor en combate. Que yo sepa, hasta ahora nadie, todo se andará porque estamos como estamos, pero hasta ahora nadie le ha negado su valor en combate. Eso era universalmente reconocido. Y Arturo Barea cuenta un episodio en el cual un soldado quería matar a Franco por la espalda en un combate, un soldado español. ¿Por qué? Pues porque los militares más valerosos, como en el caso de Franco además, encabezaban ellos los ataques, o sea, no mandaban a la gente a morir y ellos se quedaban detrás, no, los tenientes y capitanes encabezaban los ataques, y Franco encabezaba ese ataque, y claro, los soldados que tenían al mando un oficial particularmente valiente, sabían que tenían más papeletas que nadie para morir, porque iban a dar más asaltos, porque esos asaltos iban a ser más frontales, bueno, entonces un soldado trata de matar a Franco, y cuando le va a disparar por la espalda, por lo que fuera, Franco se vuelve hacia él. Y lo cuenta Arturo Barea, repito. Y ese soldado se quedó absolutamente quieto, incapaz de disparar contra Franco. Franco se negó sencillamente se limitó, sencillamente a mirarle. Y decían que la mirada de aquel Franco era una mirada que te helaba la sangre. Es decir, nadie se atrevía a hacer nada. Hay una película francesa de 1935, creo recordar, La bandera se llama. Es francesa la película, y es una película magnífica sobre la Legión Española, lo cual es muy curioso porque ellos tienen una legión, la Legión extranjera francesa, pero no, la película no es sobre la Legión francesa, sino sobre la Legión española. Y en esa película se relata una escena en la cual un soldado va a matar a un oficial, pero le va a matar no en combate, sino que le va a matar por las calles de una ciudad marroquí, ¿no? De noche espera a que se termine digamos, están en un bar, en una especie de bar, ¿no? de garito y tal, y a que todo el mundo se vaya, y el soldado se queda, que le quiere matar al oficial, se queda el último, y el oficial, conocedor de que el soldado le quiere matar, se espera también a que todo el mundo se vaya. Y en un momento dado se levanta el oficial y se marcha. Y entonces el soldado le sigue durante el camino al cuartel, le sigue de cerca, pensando en si matarle o no matarle, no se atreve a matarle, en definitiva, ¿no? Cuando llegan al cuartel, el oficial le dice: queda usted, bueno, estoy citando de memoria y hace muchos años que la vi, me puedo equivocar en algún extremo, pero vamos, la idea es esta, queda usted arrestado. Dice, 2 veces arrestado. Dice, la primera por decir que me iba a matar, y la segunda por no hacerlo. Y es un remedio, digamos, es una situación analógica a la que acabo de describir de Franco. Es decir, Franco era un hombre
como digo, reconocidamente valiente, y tenía un enorme prestigio también en el ejército. No era solo el valor personal y carencias formativas enormes, que en algunos casos se daban, aunque en general los militares españoles eran mucho más cultos de lo que se quiere reconocer, incluso en esa época. Pero bueno, era el prestigio que tenía en el ejército. Había sido además jefe de Estado Mayor, había dirigido las operaciones desde Madrid que habían tenido lugar en Asturias durante la Revolución de octubre de 1934, cuando la izquierda en su conjunto se subleva contra la República, porque es la izquierda la que se subleva contra la República, y Franco, efectivamente, como bien has dicho, no quiere sublevarse. Franco alerta incluso a Azaña, diciéndole que o detiene la deriva revolucionaria del país o se está preparando algo contra el gobierno. Es decir, de alguna manera le advierte a Azaña. Sí, que los militares no están nada contentos con lo que está ocurriendo. Los militares ni media España, que es insoportable aquello, que no lo pueden aguantar. Asesinatos políticos continuos, desfiles militares de milicias armadas de la izquierda, ataques a las iglesias por decenas y centenares, quemas de iglesias, agresiones permanentes a los católicos, a los sacerdotes, etcétera, ¿no? Entonces Franco alerta a Azaña al respecto. Y Franco se mantiene sin sumarse. De hecho, no participa en la conspiración para el golpe de Estado, no participa, y Franco sigue sin sumarse a ella hasta que tiene noticia del asesinato de José Calvo Sotelo, que era de facto el jefe de la oposición en las Cortes, el 13 de julio de 1936, 5 días antes. Hasta entonces, Franco no se ha sublevado, porque se corre el riesgo, a través de un golpe de Estado, de que aquello desemboque en guerra civil. Franco está convencido de que va a desembocar en una guerra civil. Y esa es la razón por la que Franco no se quiere sumar. Pero entiende que la situación, llegada a un determinado momento, no le ofrece otra salida y finalmente por eso se subleva. Entonces se sublevan. El bando nacional se subleva. Sanjurjo, Emilio Mola, ¿no? Y un montón de generales más contra la democrática, como nos quieren vender, que ya has explicado que no. Segunda República. ¿Me podrías citar la...? Pero, sí, Jota, es importante decir una cosa. Una de las grandes mitos y una de las grandes falacias por las que tú me preguntabas al principio, justamente, es esa interpretación no ya abusiva, sino absolutamente falsa entre democracia y Segunda República. La Segunda República no trae la democracia a España. El sistema anterior era democrático, con la excepción del paréntesis de Primo de Rivera. Es un sistema democrático, y desde 1890 en España hay una ley que se introduce, que se incorpora a la Constitución de 1876, que digamos que aprueba, que no me salía la palabra, perdón, el sufragio universal, por supuesto masculino, como en todas partes, en aquel momento es masculino. Por lo tanto, en España hay una democracia, entendida en aquel contexto, hay una democracia desde mucho tiempo antes. O sea, que no es la Segunda República la que trae la democracia. La República, es, al contrario, en muchos aspectos un sistema limitador de la democracia. Había una censura feroz, absolutamente feroz. Había periódicos que salían literalmente en blanco solo con anuncios, solamente con la parte de la publicidad, donde estaban, y además lo ponía, visado por la censura. No se permitía publicar periódicos que tuviesen opiniones diferentes, bueno, amparados en la idea de que no se podía lesionar la República. Y luego había una ley, realmente dos, una ley de defensa de la República que se aprueba en 1933, luego la ley de orden público, que es una ley que permite actuar discrecionalmente al gobierno al margen de los tribunales. No es un Estado de derecho propiamente hablando, al margen de los tribunales. Y de hecho, en España, durante la época de paz de la República, no hablo durante la guerra, no me refiero durante la guerra, durante la época de paz en España, existen 4 campos de concentración, que es una cosa muy poco conocida. Un campo de concentración en Burgos, otro campo de concentración en Alcalá de Henares, otro en el puerto de Santa María y otro en la isla de Annobón. Annobón era una isla de las que componían el territorio de Guinea, en la zona ecuatorial africana, que era española. Una isla que es lejanísima y una isla que está dejada de la mano de Dios, como quien dice. Bueno, a esos campos de concentración iban personas que eran condenadas con carácter preventivo, porque se aplicaba una ley que no es de Franco, como dice mucha gente, y siguen repitiendo, que es una ley de 1933, que es la ley de vagos y maleantes. Esa ley no es de Franco, esa ley es de Azaña. Bueno,
De acuerdo a la ley... Yo juraba que esa ley era de Franco. Pues no Otro es... mito. Claro, es una ley que aprueba Azaña, el gobierno Azaña. Y no solamente que aprueba el gobierno Azaña, es que se calcula que unos 4.000 españoles fueron enviados discrecionalmente, arbitrariamente a campos de concentración. Y en función de esa ley de vagos y maleantes. ¿Por qué? ¿Qué tipo de españoles eran? Pues, por ejemplo, alcohólicos, proxenetas, lo que se llamaba proxenetas, gente dedicada al mundo de la prostitución o de, en fin, de los bajos fondos, entre los que había, por cierto, un número significativo de homosexuales, es decir, que los metían en campos de concentración también, y lo que hoy llamaríamos, que estaba recogido en la ley como vagos, parados de larga duración. Es decir, alguien que no tenía, como se decía entonces, ni oficio ni beneficio conocidos, eran enviados a campos de concentración durante la época de paz de la Segunda República, por ejemplo. El problema de la República y el problema del fracaso de la República se produce porque no fue una república democrática, ni fue una república para todos los españoles, fue una república para los republicanos. Santos Juliá, que es un historiador muy recientemente fallecido, muy afecto al Partido Socialista Obrero Español, no es un franquista peligroso ni nada parecido, Santos Juliá dice que los republicanos se sentían legitimados para gobernar la República con independencia de lo que dijeran las urnas. Por eso, cuando la derecha gana las elecciones en el 19 de noviembre de 1933, la izquierda no permite gobernar a la derecha. Y por eso se sublevan, bueno, hacen un sinfín de intentos para evitar el gobierno de derechas, incluso piden que se repitan las elecciones. Fíjate por qué pide la repetición de las elecciones. Porque la ley electoral es injusta, dice la izquierda. Y es una ley electoral que habían hecho ellos. Joder. Bueno, esto es literalmente así, lo recoge Alcalá Zamora en sus memorias. Y cuando Alcalá Zamora no les hace caso y les dice que no va a disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones porque hay una mayoría suficiente en el Parlamento como para constituir un gobierno, entonces es cuando van a la rebelión en octubre del 34. Dicen, sí, por las buenas no, pues por las malas. El problema de la República es que tenía un sentido patrimonial de la República. La República era suya. Y por tanto nadie más podía gobernar la República si no eran los partidos republicanos de izquierdas. Esto es una de las causas y quizá la causa última fundamental de toda esta historia. Por eso digo que hay que deslindar muy profundamente la idea democrática de la idea republicana. No es lo mismo. Y como digo, en muchos aspectos la República fue una limitación de las libertades democráticas y en muchos casos incluso en cuanto a la libertad de expresión, como hemos dicho, a través de la prensa o a través de manifestaciones públicas que se prohibían. En la fase final de la Segunda República, después de las elecciones de febrero del 36, la clausura y cierre sistemáticos de medios de prensa que no eran del Frente Popular, digamos de derechas, genéricamente hablando, y el cierre de sedes políticas de todos los partidos que no eran del Frente Popular. Esta era la situación. Por eso esa identificación es absolutamente falsa. No podemos identificar democracia con república. Tampoco democracia con los otros, con los que se sublevaron y con los nacionales, claro. Pero tampoco con la Segunda República. Y mucho menos con el bando republicano durante la Guerra Civil. Entiendo perfectamente. Ahora me interesa entrar un poquito en el tema de la guerra. ¿Qué frase dijo Indalecio Prieto del bando sublevado? ¿Y cómo al final acabó siendo todo lo contrario? ¿Por qué? ¿Qué causas? ¿Cuáles fueron las causas? En agosto del 36, el 8 de agosto, a los 20 días de la sublevación, en Radio Madrid, Indalecio Prieto se dirige a su público, como es natural, diciendo que los sublevados no tienen ninguna posibilidad de vencer. Hace un recorrido por la situación y dice, en una guerra moderna lo fundamental es la industria. Y la industria está toda de nuestra parte. Y era verdad. Madrid, Barcelona, Valencia, Vizcaya, Asturias, todo había quedado del lado del Frente Popular. Además, como era el gobierno de España, era la continuación, digamos, del gobierno de España, tenían el reconocimiento internacional. Los otros tenían que ir a buscar reconocimiento en otros países, claro, pero ellos tenían el reconocimiento internacional. Además, tenían la mejor agricultura. Es verdad que la agricultura extensiva de cereal sí que estaba en Castilla sobre todo, en la zona nacional, pero la agricultura más productiva, las huertas, estaban en la zona del Frente Popular.
Tenían el Banco de España, que esto es crucial, porque el Banco de España tenía las cuartas reservas de oro del mundo, sobre todo a partir de los beneficios que se habían obtenido por el comercio durante la Primera Guerra Mundial, y en gran parte eran privados, claro. En fin, lo tenía absolutamente todo, pero es que además tenía la mayor parte del ejército. Mucha gente no sabe que casi todos los generales se pusieron con la República, no con los nacionales. Los nacionales se sublevaron sobre todo oficiales. Cuanto más abajo descendemos en la escala de la oficialidad, más se sublevaban. Es decir, empezamos por alférez, teniente, capitán, comandante, teniente coronel, coronel, ¿no? Pues más tenientes que capitanes, más capitanes que comandantes, más comandantes que tenientes coroneles y más tenientes coroneles que coroneles. Y muchos más coroneles que generales. La mayor parte de los generales se puso con el gobierno. Pero es que la Guardia Civil se calcula que en un 52% también con el gobierno. Y la Guardia Civil fue fundamental para el fracaso del golpe, porque el golpe fracasó en los lugares no donde se movilizó a las milicias, que todo eso es otro de los mitos, sino donde la Guardia Civil no se sumó a la rebelión. Ciudad por ciudad. Fue la Guardia Civil el elemento fundamental para ver de qué lado caía el poder, por decirlo así, quién triunfaba, ¿no? Tenían la mayor parte, la República, de la aviación y de la armada. Y el ejército partido por la mitad, en cuanto a los efectivos. Lo tenían todo. Los sublevados, prontamente conocido como los nacionales, solo tenían una baza. Y era el ejército de África. Aproximadamente unos 32.000 hombres, que era las mejores unidades del ejército español, claro. Sí, porque eran las que más experiencia tenían, allá habían peleado, o sea, eran los guerreros. Los legionarios y los regulares. Millán Astray estaba con Franco todo este tiempo, ¿no? Sí, lo que pasa es que Millán Astray entonces pues ya no era el Millán Astray de décadas antes, podemos decir, ¿no? Estaba retirado, luego fue empleado en labores de propaganda, no se le dio mando de tropas durante la guerra. Pero sí, efectivamente, ¿no? Pues está la legión y los regulares, es decir, las mejores unidades del ejército español con diferencia. Era la única baza que tenían verdaderamente. Pero estaban en el norte de África. ¿Y hasta qué punto eso podía incidir en el desarrollo de los acontecimientos generales? Pues solo si se plantaban en la península. Era la única posibilidad, pasar a través del estrecho. ¿Cómo pasar a través del estrecho cuando la mayor parte de la marina está en manos del gobierno? Pues a través de un puente aéreo. Y se produjo, Franco fue el creador del primer puente aéreo del mundo, que es algo de lo que tampoco se habla con profusión. O sea, no interesa. Pero hay un mito que dicen que sin los nazis y sin los fascistas italianos, Franco nunca hubiese cruzado, que fueron ellos los que les prestaron todo y que se debió a la ayuda internacional el éxito de la campaña sublevada. Es decir, ¿eso fue únicamente Franco con sus propios recursos el que logró cruzar el estrecho? Las primeras unidades pasan sin ayuda absolutamente de nadie. Pasan por los propios medios. Posteriormente se le unen aviones de transporte alemanes e italianos que ayudan. Es que tengamos en cuenta que el paso del estrecho se produce entre julio y octubre. Todavía en octubre estaban pasando unidades. Pero salvar la situación se produce sin ayuda ninguna todavía. El convoy de la Victoria, que se llamó, se produjo el 5 de agosto. Fue una operación muy audaz para pasar un gran número de tropas. Hasta entonces habían estado pasando con cuentagotas. Y son con medios españoles. Es decir, que es una de los grandes mitos también. Es decir, que no hay... ¿Se declara? ¿Qué día exacto se declara la guerra? Estalla realmente en el norte de África el 17 de julio a media tarde, en Melilla. Bueno, hay movimientos de tropas en el Sáhara, Ríos Capapé concretamente, ya el día 16. Pero son irrelevantes, no tienen ningún impacto y no se suelen considerar por la historia, pero son reales y se producen incluso el día 16. El 17 es cuando verdaderamente comienza la sublevación en el norte de África y se generaliza, y por eso se considera siempre el 18 de julio como el día de comienzo de la guerra. Sí, y hay una declaración de guerra. No hay una declaración porque es una sublevación. Sí. Lo que hay es que en la mayor parte de las guarniciones de España se pronuncian los militares en un sentido o en otro. Hay muchos que se quedan dudando, y eso será una de las causas también del fracaso del golpe en muchos sitios, y hay otros que se lanzan resueltamente a la rebelión, ¿no? Algunos que estaban en la conspiración directamente y otros que se sumarán en el último momento o que se les notifica incluso cuando ya se ha producido la sublevación. Sí, entonces, teniendo
el panorama que tenían, cómo se da esa victoria. Porque todo el mundo sabe que al final perdió la guerra el bando republicano. ¿Por qué la pierden si tenían todo a su favor? Tenían todo de cara. Pues porque no supieron valerse de los recursos que tenían, sencillamente. Los unos sacaron petróleo, por decirlo así, de debajo de las piedras, y los otros, en cambio, dilapidaron la enorme ventaja que tenían. Esa es una de las causas fundamentales. La otra es la división en una de las zonas y la unidad en la otra zona. En la zona republicana, en la zona del Frente Popular, era enormemente heterogénea. Tenemos, por hacer un resumen muy corto del asunto, lo más breve posible, tenemos a los republicanos de izquierda, grupo de hazaña, podemos decir. Por un lado, tenemos al Partido Socialista, a su vez dividido en dos grandes grupos, aunque en realidad casi eran tres, pero bueno, en dos grandes grupos, uno más pequeño, los reformistas, y otro más amplio, los revolucionarios, los bolchevizados. Tenemos a dos fuerzas comunistas distintas, al PCE y al POUM, una fuerza comunista, el PCE, obediente a Moscú, ortodoxa, digamos, en cuanto a su marxismo prosoviético, y una fuerza bolchevique, el POUM, pero que era contraria a Moscú. O sea, comunistas, digamos, heterodoxos, para entendernos. Tenemos también anarquistas, tenemos también anarcosindicalistas, tenemos también nacionalistas vascos, tenemos también nacionalistas catalanes, también dos grupos. Tú fíjate, los nacionalistas vascos, por ejemplo, son muy religiosos, son extremadamente conservadores y son racistas. Y están junto a los anarquistas y a los comunistas. O sea, imagínate el panorama. El nacionalismo catalán, a su vez, está dividido en dos grandes grupos. Un grupo conservador, el de la Lliga Regionalista, y otro grupo que es el de la Esquerra Republicana. Bueno, la Lliga Regionalista se pone con Franco. Hasta tal punto, y en gran parte el PNV también, hasta tal punto que el primer servicio de información que hay en España, la España Nacional, se llama el SIFNE, y es el Servicio de Información del Norte de España. Ese está pagado por Francesc Cambó. Cambó es el jefe de la Lliga Regionalista, catalanista. Y en el PNV hay muchos, una gran parte del PNV se pone también con Franco, en Álava y en Navarra. Porque ellos no querían una revolución marxista. Claro. Y eso es lo que pasaría a día de hoy si hay unas posibles independencias, es que se acabarían matando entre ellos, porque está Bildu y está el PNV, que a ver qué tienen que ver. Pero bueno, eso es otro tema completamente distinto. Pero esa era la situación. Tiene mucho que ver, mucho que ver realmente, ¿no? Entonces, claro, las tensiones son enormes. Imagínate unos que quieren el comunismo libertario, los otros una sociedad sindicalista, tal. Además, la CNT acababa en mayo del 36 de celebrar su Congreso Confederal de Zaragoza, donde había expuesto su visión del mundo futuro. Es muy interesante realmente desde el punto de vista histórico, ¿no? Los otros querían una revolución bolchevique, pero digamos, al servicio de Moscú. Los otros, en cambio, querían una revolución bolchevique enfrentada a Moscú y sin tener nada que ver, y en fin. El Partido Socialista, a su vez, dividido. Los otros eran unos republicanos, burgueses, en fin. No tenían nada que ver los unos con los otros. Y por el otro lado, el lado nacional, sí había una unidad. Sí. ¿Y cuál era la unidad? O sea, ¿qué era lo que unía a ese bando? Pues mira, en principio, la necesidad de sobrevivir. Eran casi todos cristianos, católicos, ¿verdad? Sí, pero los que se sublevan lo hacen porque, como un historiador como Stanley Payne ha dicho, llega un momento en que ellos perciben que es más peligroso no sublevarse que hacerlo. Y entonces se sublevan, claro. Porque ven no ya que las cosas en las que ellos creen o las cosas que quieren están en peligro, es que sus propias vidas están en peligro. Y en consecuencia lo que hacen es pues secundar la rebelión militar cuando se transforma en guerra civil por el fracaso del golpe, ¿no? En el otro bando nos encontramos con monárquicos, alfonsinos, digamos, partidarios de Alfonso XIII, que luego ya más tarde, durante el franquismo, se dividirán en los juanistas y los juancarlistas, los que apoyan a don Juan y los que apoyan a su hijo Juan Carlos. Hay carlistas tradicionalistas, que también tienen una idea monárquica en origen, lógicamente. Lo que pasa es que se acaban de morir casi sucesivamente sus dos pretendientes últimos y no saben mucho por dónde tirar. A esos efectos están, y que son muy diferentes también en principio, diferentes a los monárquicos alfonsinos, y tienen una querella dinástica entre ellos, o sea, este es un hecho importante también. Pero bueno, para los carlistas lo fundamental es la concepción católica, no solo de la política, sino de la existencia, ¿no?
Están los conservadores, genéricamente la gran masa de la zona nacional, que se identificaba con la CEDA, con la posición que tenía Gil Robles. Una base muy fuerte también, el Bloque Nacional de Calvo Sotelo. Y hay un grupo que es el falangista, el grupo que procede de la Falange, que en origen es muy pequeño, porque la Falange es un partido que no consigue representación parlamentaria en febrero del 36. José Antonio había sido diputado antes, entre el 33 y el 36 en las Cortes, pero lo había sido por la candidatura de la Unión Monárquica, aunque él no era monárquico, pero se había presentado por esa candidatura, y en el 36 se presenta como falangista, al frente de Falange, como jefe nacional, y no sale elegido diputado. La Falange es muy pequeña hasta entonces, pero a partir de febrero del 36 la Falange empieza a crecer con una enorme fuerza. ¿Por qué? Pues porque es, como hemos dicho antes, la única fuerza combativa. Y la situación de la sociedad es tan tensa, tan violenta, que sobre todo la derecha, grupos de derecha, ven en la Falange la única posibilidad de plantar cara a la violencia generalizada y desatada de la izquierda. Y entonces la Falange empieza a crecer con mucha fuerza ya a partir de febrero del 36. Pero después del estallido de la guerra de julio del 36, la Falange se convierte en la fuerza más atractiva de toda la zona nacional. ¿Por qué? Pues porque es una fuerza muy dinámica y juvenil, y por tanto muy adecuada al contexto bélico, porque es una fuerza muy combativa y también muy adecuada al contexto bélico, y porque es una fuerza, se percibe entonces como la fuerza más moderna de todas. Es una fuerza que está emparentada con otros grupos que están triunfando en Europa de carácter, bueno, como diríamos hoy, de carácter fascista, para entendernos, aunque la Falange se define como un partido no fascista, el propio José Antonio la define como un partido que no es fascista, pero en fin, que tiene una relación, digamos, con las fuerzas que en ese momento están en auge en Europa y que en muchos sitios están triunfando, y es la fuerza más atractiva de toda la España nacional. De hecho, el número de voluntarios que se alistan en las unidades de Falange es el más alto de todos los de la guerra, de los dos bandos, de todos los de la guerra. También los carlistas tienen un gran número de voluntarios, pero es mayor el número de voluntarios que da la Falange por las razones expuestas, ¿no? Bueno, todos esos grupos que también tienen diferencias entre ellos en la zona nacional fueron capaces, con ocasionales enfrentamientos, pero muy marginales, fueron capaces de unirse en torno a la necesidad de ganar la guerra. Y una vez que se gane la guerra, luego ya veremos cómo tiene que ser el Estado que salga triunfante de la guerra, pero hay que ganar la guerra, y eso es lo primero. En el otro lado, en cambio, no se tenía esa idea ni muchísimo menos. De hecho, había dos grandes grupos, por decirlo así. Uno, los que querían primero ganar la guerra y luego ocuparse de la política una vez conseguida la victoria, y los que por el contrario querían hacer la revolución primero y luego ganar la guerra. Esto segundo, que parece un disparate, no te vas a dedicar a hacer la revolución. Sí, de una guerra. Sí. En el plano teórico no es tan disparate. ¿Por qué? Pues porque si la revolución es superior al mundo que se destruye, llamémosla genéricamente capitalismo, para entendernos, si el socialismo es superior al capitalismo, entonces cuanto antes lleguemos al socialismo, tanto mejor, porque conseguiremos superioridad sobre el mundo capitalista. Bueno, esto en la teoría podía ser, entre comillas, verosímil, pero en la práctica, claro, fue un desastre absoluto. Y entonces, en la zona del Frente Popular, en la zona republicana, lo que se instauró fue un caos en todos los aspectos, que costó mucho a las autoridades encauzar posteriormente. Y durante los primeros meses de guerra, lo que caracterizó, y en realidad durante la mayor parte de la guerra, en gran medida, a la zona republicana, fue el desorden, el caos, en fin, tenía todo un aspecto verdaderamente tumultuario, por decirlo así. Esas fueron las razones fundamentales que le costaron la derrota. Se podría decir que prácticamente la derrota viene por las divisiones de las izquierdas desde dentro. No se aguantaban ni entre ellos. De hecho, tengo entendido que hubo hasta escaramuzas dentro del bando republicano. No, como hemos comentado antes, hubo dos guerras civiles dentro del bando republicano. Mira, antes de las dos guerras civiles, que la primera es en mayo del 37, lo que hay son enfrentamientos entre antifascistas, entre grupos denominados antifascistas, hasta enero del 37, es decir, durante 6 meses, se calcula que murieron en torno a unos 400 militantes antifascistas a manos unos de otros. Y anarquistas y comunistas, socialistas y anarquistas y socialistas, entre ellos matándose. Los esquerristas también, miembros de la Esquerra Republicana y anarquistas y comunistas también. Y Luis Companys también mató un montón de gente ahí en Cataluña. Bueno, presidió Cataluña la Generalidad y en consecuencia, pues claro, tuvo un... Pero ese enfrentamiento hasta enero del 37, donde todavía no había un enfrentamiento abierto
entre los grupos de la izquierda, todavía no era abierto, y estamos hablando de unos 400 asesinatos. ¿Y luego? A partir de ahí hay 2 guerras civiles, en mayo del 37 una en Barcelona y en marzo del 39 otra en Madrid. 2 guerras civiles dentro de la guerra civil, guerra entre los grupos de izquierda, entre los autodenominados antifascistas. O sea que digamos, las matanzas entre ellos fueron permanentes. Pero es que antes de la guerra civil ya también lo hacían. En la primavera del 36, los enfrentamientos entre sectores del PSOE, del mismo partido, eran enormemente frecuentes y en algunos casos se saldaban con resultado de muerte. Indalecio Prieto, creo recordar que en Écija, tiene que salir corriendo en un mitin, después de un mitin, porque los socialistas radicales, los de Largo Caballero, querían matarlo. Y entonces él creó un grupo que se llamó La Motorizada para protegerle a él fundamentalmente de otros socialistas. O sea, tal era el grado de división que había entre ellos. Increíble, de verdad, increíble. A mí lo que me impresiona es cómo se nos cuenta una historia completamente tergiversada cuando verdaderamente tú no has parado de dar datos, libros, autores de un lado y de otro, y verdaderamente me impresiona cómo nos hemos dejado engañar como sociedad. Por tanto, la ley de memoria histórica, ¿cómo la definirías? ¿Crees que es un intento de manipular lo que verdaderamente ocurrió para así ganar un relato y tener a la sociedad sometida a lo que ellos consideran correcto? No sé cómo definirlo. ¿Cómo la definirías tú, la ley de memoria histórica? Mira, para empezar, por decirlo así, es una venganza fruto de un resentimiento. Es decir, ellos no pueden dar marcha atrás al reloj de la historia, literalmente, y lo que hacen es, ganarla en los papeles, por decirlo así. Es lo que, en definitiva, lo que tratan de hacer. Se ve con eso, se ve con la ley de memoria histórica, con la ley de memoria democrática, lo que está pasando con el Valle de los Caídos, etcétera, ¿no? O sea, eso es así, pero además es que es inadmisible que un parlamento legisle sobre una materia histórica, diciendo qué es lo que es verdad y qué es lo que es mentira, qué es lo que tenemos que creer y qué es lo que no tenemos que creer. Y que además imponga unas multas por expresar cuestiones de opinión acerca de la historia. Es una locura, es Corea del Norte, o sea, es totalitarismo. Pero es que además, esta monstruosidad, que es absolutamente inadmisible, se produce llevándola a cabo aquellos que precisamente han protagonizado más asaltos contra la legalidad. La izquierda española... Sí, concretamente la ley de memoria histórica es una ley del PSOE, ¿verdad? Sí, es una Cuando ley el del PSOE es un protagonista principal en las causas de la guerra, según me cuentas. Claro, claro. Mira, hasta tal punto que Madariaga, al que luego voy a citar otra vez, que era republicano, Salvador de Madariaga, escribió que sin una guerra civil dentro del PSOE no hubiera sido posible la guerra civil española. Porque una causa fundamental también de la guerra civil española es el giro que el PSOE lleva a cabo en el verano de 1933. El PSOE es, en los primeros gobiernos republicanos, el sustento parlamentario fundamental de esos gobiernos. Y entra en esos gobiernos. Pero en enero de 1933 se produce un hecho, que es la matanza de Casas Viejas. Casas Viejas es una pequeña localidad de Cádiz en la cual los anarquistas se sublevan. Y el gobierno Azaña da la orden de matar a los sublevados. Azaña pronuncia aquella célebre frase de los tiros a la barriga. Una frase que le dice al capitán de la Guardia de Asalto, de la Policía Republicana, que tiene que sofocar aquella rebelión. Bueno, mueren, la rebelión es sofocada con el resultado de varias muertes de campesinos anarquistas sublevados y de algún miembro de la policía. Y entonces, al producirse, digamos, un enfrentamiento brutal entre el anarquismo, que ya venía de antes, de mucho antes, pero bueno, y el gobierno, el PSOE, que está en el gobierno, que está sosteniendo el gobierno en ese momento, el PSOE tiene que optar entre la clase trabajadora, digamos, y seguir apoyando el gobierno. ¿Qué hace el PSOE? ¿Mantener la gobernabilidad de la República, apoyar al gobierno de la República o echarse al monte? Y el PSOE decide echarse al monte. La culpa fundamental, sin ningún género de dudas, es del PSOE. Porque el PSOE hace inviable el gobierno de Azaña, hace inviable la República. Y no solamente hará inviable la República, sino que además se sublevará contra la República en octubre de 1934. Citaba antes a Santos Juliá.
Y Santos Juliá, que tiene un libro magnífico, como decía un historiador socialista, tiene un libro magnífico que es Madrid, de la fiesta popular a la lucha de clases, trata todo el giro del Partido Socialista durante estos meses. Y cuenta cómo la UGT está perdiendo la batalla frente a la CNT, la batalla por la afiliación, la batalla por la militancia. Cada vez más obreros en un centro que domina el socialismo, cada vez más gente de la clase trabajadora se afilia a la CNT en detrimento de la UGT, que es el sindicato del PSOE. La Confederación Nacional del Trabajo, anarcosindicalista. Entonces cada vez se afilia más gente a la CNT. En Madrid, en un centro básico y fundamental para la UGT. Y entonces el PSOE trata de no perder esa militancia a través de un proceso de radicalización. Trata de no perder a los trabajadores a través de un proceso de bolchevización, de conversión, digamos, al bolchevismo. Entonces, en ese sentido, el PSOE, claro que es protagonista principal de la guerra civil y, como dijo Madariaga, si no hubiera habido una guerra civil dentro del PSOE, un enfrentamiento permanente dentro del PSOE, de las dos almas del PSOE, digamos, no hubiera sido posible la guerra civil española. Si el PSOE se hubiera mantenido en la lealtad, digamos, del apoyo al gobierno Azaña y no hubiera ido por la vía revolucionaria, es muy probable que la guerra civil no se hubiera producido. En cambio, lo que hace es sublevarse en octubre del 34 contra la República. Claro, todo esto, que normalmente se hurta al foco público, todo esto nos arroja un balance verdaderamente desolador en cuanto a la legitimidad del PSOE para hacer una ley de memoria democrática. Además de que no puede hacerla moralmente, intelectualmente, porque no se puede imponer la historia, sencillamente. Además de eso, es que el PSOE es quien más golpes de Estado ha llevado a cabo en España. Es que el PSOE se subleva en 1917, junto con la CNT, a partir de una huelga de ferroviarios en Valencia, en fin, montan una huelga general, que las huelgas generales no son como las que hemos visto luego, huelgas generales por cuestiones laborales o económicas, no, la huelga general es una huelga política, es una huelga para tomar el poder. Eso es una huelga general, de verdad, como digo, no lo que hemos conocido luego. Bien, el PSOE se subleva, la UGT, la CNT también, se sublevan en 1917 y piden la instauración, las Cortes Constituyentes, por tanto, creación de una nueva Constitución, la abolición de la monarquía y el socialismo. 1917. Cuando Primo de Rivera llegue al poder a través de un golpe de Estado, el PSOE y la UGT colaboran con Primo de Rivera. Largo Caballero es secretario de Estado con Primo de Rivera. Y la UGT, socialista, es el sindicato oficioso, digamos, de la dictadura, con la función principal, desde el punto de vista socialista, de terminar con la influencia de la CNT, que era la central principal más importante de España. Y colabora con la dictadura. Pero es que luego, en 1930, el PSOE participa en el golpe de Estado que dan los militares, un golpe de Estado militar en Jaca, con el apoyo de las fuerzas republicanas y del PSOE. Un golpe que fracasa y termina de forma abrupta y con fusilamientos y tal. También se subleva en 1930. Pero es que el PSOE también se subleva en 1934. ¿Qué legitimidad tiene el PSOE para dictar ninguna ley de memoria histórica que impida hablar de historia, que impida debatir y discutir de historia, que impida exponer una visión diferente de la historia? ¿Por qué? Porque es apología del golpe de Estado o del franquismo, no sé qué gaitas el hablar de estos temas. Oiga, que le repito, usted no está legitimado porque usted es el que más profusamente ha empleado la violencia contra la legalidad y contra la legitimidad de un régimen político a lo largo de la historia contemporánea, a lo largo del siglo XX. Por no hablar de la participación del PSOE el 23 de febrero, que fue una participación primordial. Pero bueno, para otro programa entero, ¿eh? Ya lo creo que sí. Entonces, con respecto al tema de la memoria histórica y la guerra civil, no tiene ninguna legitimidad el Partido Socialista Obrero Español para imponer esta ley por los conceptos que hemos dicho antes. Porque la ley es inadmisible en sí misma y porque el PSOE es quien más tiene que callar precisamente en estos aspectos. La verdad que es impresionante cómo el PSOE ha ganado este relato y verdaderamente me intriga muchísimo cuál es tu opinión acerca de cómo se puede dar la vuelta, cómo se puede traer a la palestra, oye, que la historia no es como nos han contado. Tampoco es como te estamos diciendo nosotros, simplemente ten la libertad de indagar por tus propios medios acerca de qué es lo que ocurrió. Si tú no entiendes de dónde vienes, es muy complicado que sepas hacia dónde vas.
Efectivamente, y sobre todo, mira, hay una cosa que me parece especialmente de lamentar. Y es que no podemos plantear la historia, realmente no deberíamos plantear ninguna actividad, pero desde luego en ningún caso la historia, digamos, como un enfrentamiento entre buenos y malos, entre dos Españas, porque eso en sí mismo es el fracaso de la nación. La nación necesita de la unidad, no de la división y no de la fragmentación. Y potenciar este tipo de, digamos, de ideas es profundamente lesivo. Yo vengo de una familia, por los dos lados, con alguna excepción, que estuvo en la guerra y estuvieron en el bando, como ellos decían, y tal y como ellos decían, lo digo yo, en el bando rojo, porque ellos se denominaban rojos sin ningún problema. Una familia que un abuelo mío pues era narcosindicalista y del otro lado pues eran de la UGT y en algún caso del Partido Comunista. Y yo en mi familia, de pequeñito, que era muy preguntón y muy, en fin, muy curioso, ¿no? Que sigo siéndolo. Y bueno, pues preguntaba en mi familia qué había pasado en la guerra y pues claro, de repente en algún momento, que no recuerdo, pero en algún momento alguien te dice, te habla de la guerra y oyes hablar de la guerra. Es como un mito que hay ahí detrás, la guerra, qué tiempos tan. Claro, fue el gran acontecimiento de la generación de mis abuelos y en alguna medida de mis padres. Y no querían hablar de la guerra, pero no querían hablar de la guerra no porque hubiera sido especialmente desagradable, que lo había sido. Lo habían pasado en Madrid, Madrid fue terrible, hubo grandes matanzas, se pasó un hambre horroroso, un frío tremendo en los inviernos porque no había ni para calentarse. En fin, a nadie se le escapa lo que puede ser una guerra en aquella época y tal. Todavía más, digo, por la dificultad de enfrentar los inconvenientes. Era sobre todo porque la guerra se había superado. Porque ellos vivían en la España de Franco, habían vivido con absoluta normalidad, al principio con algún inconveniente. Una de mis tías, por ejemplo, se fue a Francia y estuvo internada en un campo de concentración. Otra había estado en Madrid y había sido perseguida por las autoridades del Frente Popular, por las milicias, etcétera. También hubo algún caso que estaban con el bando de Franco, pero casi todos con el otro. Y lo habían pasado mal y tal, pero no era por eso, era porque habían entendido la necesidad de vivir, de convivir y de que la política no envenenase las relaciones entre las personas, como sucede hoy en España, en algunos sitios más que en otros. Por el caso de Cataluña, por ejemplo, es paradigmático al respecto, pero en general eso se ha extendido por toda España. Este tipo de leyes lo que hacen y lo que buscan es dividirnos, es enfrentarnos. ¿A santo de qué viene ahora a discutir cosas de hace 90 años? Está muy bien que hablemos de historia, yo soy historiador y te puedes imaginar, en fin, tengo una gran vocación y todas estas cosas, pero hay que mantenerlo en el terreno de la historia. No hay que hacerlo descender al terreno político. La historia no puede formar parte del debate político. Si lo hace es porque es un instrumento, una palanca que utilizan determinados sectores para obtener la hegemonía cultural, para hacerse con la narrativa, el relato y el discurso social, lo cual refuerza su poder. Esa es la razón. ¿A costa de qué? A costa de enfrentarnos a los demás. Eso es lo verdaderamente terrible de todo este asunto, ¿no? Por eso, lo que no se puede es imponer un modelo, es imponer una versión. Yo sostengo acerca de determinados temas unas ideas que creo que son claras y naturalmente que admito que alguien piense distinto y que confronte las ideas. Es que es lo deseable. Yo a lo largo de mi vida he modificado puntos de vista de tipo personal, histórico o ideológico en razón del debate y de entender que otra gente también tiene razón y también tienen sus razones. Ahora mismo, por ejemplo, estoy revisando un libro, que fue el primer libro que saqué en su momento, un libro que no tiene nada, bueno, tiene que ver con esto, pero muy poquito, digamos, en algunos aspectos, que es un libro sobre los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial. Es un libro que se llama Europa bajo los escombros, fue el primer libro que publiqué en 2007-2008, si no recuerdo mal, y lo estoy revisando 15 años después, y estoy cambiando cosas, claro que estoy cambiando cosas. ¿Cómo voy a pensar hoy lo mismo que hace 15 años? Así se construye el saber, el conocimiento y la ciencia. Precisamente así, revisando permanentemente las cosas que uno cree, que uno sabe, porque otros, además de uno mismo, otros han aportado nuevos elementos para la discusión y para el conocimiento. Entonces, ¿cómo se puede decir, no, este tema está cerrado, de este tema no se discute? No, todos los temas tienen que estar abiertos a la discusión intelectual. Absolutamente todos. Y lo digo sin excepciones. Todos los temas tienen que estar abiertos. Entonces, el problema de este tipo de leyes es que son leyes castrantes, es que son leyes inicuas,
que son leyes malignas, que como digo, nos dividen y nos enfrentan. Y además de lo que te he contado de la familia, de mi familia, ¿no? De ese tipo de superación de la guerra, cuando yo estaba en el doctorado en la Complutense, en el cambio de siglo, a comienzos del siglo en el que estamos, cuando yo estaba en el doctorado de la Complutense, yo quería trabajar sobre cosas de la Guerra Civil Española. Oye, ¿te puedes creer que nadie quería dirigir una tesis sobre la Guerra Civil Española entonces, año 2000, 2001? Nadie la quería dirigir. Me decían que eso, si no era a través del enfoque de la memoria histórica, no interesaba a nadie. Entonces empezaba a hacerse, digamos, oficial toda la cuestión de la memoria histórica. Pero allá por el año, me estoy dando cuenta que las fechas me han bailado un poco. El 2001-2002 fue cuando empecé en la realidad. No, estaría hablando del año 97-98. Bueno, pues entonces nadie quería oír hablar de la Guerra Civil Española. Decía, pero si es que eso no interesa. Eso me lo decían sistemáticamente en el Departamento de Contemporánea. No interesaba la Guerra Civil Española, hasta que descubrieron la potencialidad ideológica de la Guerra Civil Española para asentar un discurso social, un discurso ideológico, un discurso de hegemonía cultural. Y fue entonces cuando dijeron, por aquí, tenemos que ir por aquí. José María Aznar, el 2002, condenó el alzamiento del 18 de julio, con lo cual toda la derecha se puso de rodillas ante la versión de la guerra de la izquierda y lo demás pues se nos dio por añadidura. Ese es lo más duro que hay a día de hoy. ¿Por qué la derecha tradicional española en democracia, yo no considero que sea una democracia, pero eso es otro tema completamente distinto, se ha arrodillado ante la izquierda? ¿Por qué parece que la derecha le pide perdón a la izquierda por existir, por ser, por pensar, por... No le veo el sentido. Yo no entiendo muy bien a este Partido Popular, ni siquiera al de Aznar. Yo no era consciente de que había pedido perdón por el alzamiento, cuando yo como persona católica lo que pienso es, yo me hubiese alzado también si me están matando y están quemando conventos, porque hubo una persecución terrible. Entonces, ¿qué consideras tú que es el motivo, cuál consideras tú que es el motivo de fondo detrás de ese sometimiento a la hegemonía cultural de la izquierda por parte de la derecha? Vamos a ver, la sublevación del 36 está justificada. Lo que hay que evitar son los antecedentes que condujeron a que la sublevación del 36 fuera inevitable y justificada. Eso es lo que hay que evitar, ¿eh? Esas situaciones de terrible violencia, de injusticia, de cuestionamiento de la nación, etcétera. Si no se entiende eso, que es el caso de la derecha española, pues entonces se llega a unas conclusiones erróneas. Se llega a un tipo de historia pues del estilo cómic o Barrio Sésamo, todo este tipo de cosas, buenos, malos, tal. Nosotros somos los demócratas, luchábamos por la república, por la libertad, la democracia. Mire usted, no. Si ustedes hubieran luchado por la libertad, la democracia y todas estas cosas, les hubieran apoyado los británicos, los franceses, los norteamericanos. ¿Les apoyaron? No, excepto los franceses un poquito por razones entendibles ideológicas. ¿Quiénes les apoyaron a ustedes, señores republicanos? México, que es el país, por decirlo así, por excelencia de la masonería, ¿no? México y la Unión Soviética. Es que el apoyo a la Segunda República fue el apoyo de la Unión Soviética. Eso les retrata mejor que nada. Nadie quiso apoyar a la Segunda República. Cuando el embajador Azcárate llega a Londres al poco del estallido de la guerra, Winston Churchill, que sí era demócrata, Winston Churchill se niega a darle la mano al embajador de la República Española, le retira la mano y murmura blood, 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 sangre, 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 porque se estaban produciendo las grandes matanzas en la zona del Frente Popular en España. Bueno, la derecha, sea eso lo que sea, es un concepto que deploro profundamente, el de derecha e izquierda. O sea, y además creo que se corresponde con una época ya pasada, ya absolutamente superada, pero para entendernos, ¿no? Yo no me considero de derechas ni me considero nunca de derechas. El concepto de derecha es un concepto que me es ajeno, ¿no? Pero si queremos, en fin, enfocarlo de una manera que se pueda entender convencionalmente, no tiene ninguna intención de dar esa batalla. Ha entregado eso. ¿Por qué? Pues porque yo creo que hay implícito un reconocimiento de una superioridad moral e intelectual a la izquierda. En cierta medida, la izquierda representa, por decirlo así, en términos contemporáneos, el deber ser. El deber ser. Representa
Eso que muchas veces gente de derechas te dice. Te dice, ay, ojalá fuera posible el comunismo. No, si en la teoría el comunismo es muy bonito. Seguro que lo has oído más de una vez. Sí. Pues no. Igual hasta lo he dicho yo alguna vez. Pues no, el comunismo es un horror en la teoría y no te cuento en la práctica. ¿Cómo va a ser bonito algo que empieza por negar la propiedad, por ejemplo? La propiedad es un atributo elemental humano, como definía José Antonio. Otra cosa es que no haya que llegar a la acumulación de propiedad. Si de verdad defendemos la propiedad, tenemos que estar a favor de que todo el mundo tenga propiedad. No de que la propiedad la tengan 4, sino que todo el mundo tenga propiedad. El proyecto del comunismo es que todo el mundo tenga propiedad. No, el proyecto del comunismo es que nadie tenga propiedad. ¿De verdad que eso es bonito? ¿De verdad que nadie puede tener una tiendecita o llevado al extremo, qué sé yo, ropa interior propia, si queremos llevarlo ya a lo más exagerado, pero para que se entienda, ¿no? Por reducción al absurdo. ¿De verdad nadie puede tener una tiendecita? ¿De verdad nadie puede tener un negocio? ¿De verdad tú no puedes montarte aquí un estudio con tu esfuerzo, con tu dinero, con tu tal, para dedicarte a hacer esto? ¿Por qué nadie puede tener propiedad? O sea, por poner un ejemplo, ¿cómo va a ser bonito eso? ¿Cómo va a ser bonito que se diga que el ser humano es un animal evolucionado y nada más? Que el ser humano no tiene unas cualidades superiores a las de cualquier otro elemento de la creación. Que el ser humano tiene una dignidad porque es un ser espiritual, además de un ser material. ¿Cómo va a ser bonito eso? ¿Cómo va a ser bonito plantear que tenemos que renunciar a nuestra identidad cultural y nacional porque hay un proyecto internacionalista, cosmopolita, que nos tiene que hacer a todos iguales? Yo no veo, francamente, nada bonito en el comunismo, tampoco en el capitalismo, te lo digo con toda claridad. Otra cosa, no confundamos, es la propiedad privada, el mercado, etcétera, son cosas distintas. Pero en la idea capitalista de que el producto de la actividad humana tiene que ir al capital y no al trabajo, tampoco veo nada particularmente bonito. O sea que, bueno, esto sería para discutirlo de otra manera, de otro modo y en otro momento seguramente. Pero lo que quiero decir con esto es que hay un complejo por parte de lo que no es izquierda, prefiero decir, o de la derecha si quieres, hay un complejo muy hondo ante la izquierda porque se le concede de entrada una especie como de superioridad moral e intelectual, cuando no tienen ni una cosa ni la otra, pero ni una cosa ni la otra. Entonces, esa es la razón por la cual, bueno, se le ha cedido todo el terreno. Hay un hábito, además, en el caso español, de forma muy pronunciada, ¿no? Hay un hábito en la sociedad española, en las familias españolas, que también muchos hemos padecido en nuestras familias, cuando se nos decía, porque teníamos un determinado activismo político y sobre todo madres, porque sobre todo eran las madres, nos decían, el padre era más permisivo y solía sonreír y se levantaba y se iba y no quería saber nada del tema. Pero las madres sobre todo decían aquello de, pero hijo, déjate de estas cosas y dedícate a estudiar, a ser un hombre de provecho y a ver si estudias una ingeniería, ¿no? Cosas así. Es decir, bueno, lo que tenemos que hacer que es estudiar una carrera, o entonces era todo mucho más convencional que ahora, ¿no? Había menos variedad en ese sentido, probablemente más nivel, pero menos variedad a la hora de estudiar, me refiero, carreras y demás. Y pues todos los padres de derechas querían que sus hijos fueran abogados, ingenieros y en menor medida, pero también arquitectos o médicos. El resto lo veían con un enorme desdén, diciendo, pero ¿tú qué vas a estudiar? ¿Filosofía? Pero tú eres tonto, te vas a morir de hambre. Vale, todo este tipo de cosas. Claro, la batalla realmente, en términos ideológicos, donde se daba no era en las facultades de ingenieros, de medicina o de farmacia o de matemáticas. La batalla realmente donde se daba eran las facultades de historia, de filosofía, de filología, de geografía, de pedagogía, de sociología, de políticas. Ahí es donde se daba la batalla ideológica. Y eso ha sido absolutamente abandonado y dejado en manos de este tipo de elementos que hoy, por eso, nos pueden dictar las leyes de memoria histórica y de memoria democrática. Justamente por eso. Joder, una reflexión brutal la que acabas de hacer, porque nunca lo había pensado de esa forma y tienes toda la razón del mundo. Precisamente por eso ese tipo de facultades, lo siento, pero tiene un perroflautismo instaurado gigantesco. Vas a la universidad de Somos Aguas y el otro día vi un cartel que habían puesto que tener sexo con tu hermana... Ya lo vi. La izquierda ha evolucionado, pero es que, Fernando, es que realmente tenemos que cerrar, pero quiero terminar con esta pequeña reflexión. La izquierda ha evolucionado y a mí me interesaría mucho saber en otro programa
¿Cuál es tu visión acerca de el cambio que ha dado la izquierda de la Segunda República a la izquierda actual de las mujeres tienen pene? Es brutal el cambio. Es brutal, pero es que yo creo que es tan brutal que eso no es izquierda. Les podemos llamar izquierda si queremos, bien, vale, pero no es izquierda. Es decir, vamos a ver, ¿a quién aprovecha y en qué consisten los programas de este tipo de ideología de género, en fin, y toda la panoplia de feminismo, etcétera? Realmente están aprovechando a un proyecto que es el del globalismo, que es un proyecto transnacional, de capitalismo transnacional, y que está en manos de fuerzas absolutamente reaccionarias, en el peor sentido de la expresión. De fuerzas poderosísimas, de los grandes intereses de las fundaciones de los multimillonarios estadounidenses. Es lo que están sirviendo. Son los caniches, la guardia, la partida de la porra, la guardia de corps de los grandes intereses de las multinacionales y de los intereses supranacionales de las instituciones y de los particulares millonarios, como digo, en su inmensa mayoría norteamericanos. Es decir, ¿qué transformación social quieren? De hecho, no les sigue la clase obrera ya hace mucho tiempo en ningún lugar. No tienen ningún mensaje para los trabajadores, para los obreros, para los empleados, para la clase media, para la clase media baja, depauperada. No tienen ningún mensaje para ellos. Al contrario, su mensaje ¿qué es? Que si tienes 10 años te puedes, no sé, emascular, eso que le llaman cambio de sexo, porque de sexo no se puede cambiar. O sea, eso es una de las grandes mentiras, pues está en cada una de las células del cuerpo humano. Sexo no lo puedes cambiar, lo que puedes cambiar es la apariencia fisiológica de lo que externa, no, pero no puedes hacer otra cosa. Pero bueno, están en esas, están en ese discurso. Claro, digo, esto no es izquierda. Bueno, este asunto nos llevaría muy lejos. Realmente no es izquierda. La izquierda lo que pretende es una transformación social de las condiciones objetivas. No es una izquierda marxista, ni tampoco es una izquierda anarquista. Marx parte del hecho de que la realidad es objetiva, de que hay una realidad material. Si no hay una realidad material no se puede transformar. Y Marx a lo que llama precisamente, en su célebre frase donde dice: hasta ahora los filósofos se han limitado a interpretar el mundo, ahora deben transformarlo. Pero ya con esta izquierda no es necesario transformar el mundo. Porque si tú eres lo que te percibes, ¿qué transformación necesitas hacer? Solo necesitas alterar tu percepción. Si tú eres hombre y quieres ser mujer, autopercibirte como mujer, basta un acto de tu voluntad. Por lo tanto, no hay que transformar la realidad. Solo hay que percibirla, solo hay que imaginarla, solo hay que crearla. Tú creas la realidad. Es cabalmente una formulación antimarxista. Marx afirma que la realidad crea la idea. Hegel, el padre del marxismo, aunque a Marx le fastidiara esto, lo era, Hegel afirma lo contrario. Hegel lo que dice es que es la idea la que crea la realidad. Es decir, que tú eres mujer porque te percibes mujer, traducido a los términos actuales, ¿vale? Es lo contrario de Marx, exactamente lo contrario de Marx. ¿Qué tienen estos tíos de verdad de izquierda? No tienen nada. Y no tienen tampoco un proyecto de transformación social en ningún otro orden de cosas. Es un ultraindividualismo llevado al extremo. En realidad, son como una especie de, en este aspecto, y preparan el terreno y son la justificación y la coartada moral e ideológica del neoliberalismo más radical. El que rompe todas las fronteras. No tiene que haber fronteras, no tiene que haber límites. Y ellos lo han llevado al nivel fisiológico, al nivel del cuerpo humano. No hay fronteras, ni siquiera el sexo me define. No tengo ninguna frontera que me defina más que la de mi voluntad. ¿Tú crees que esto más que un movimiento marxista es un movimiento ultraliberal? Mira, los grandes formuladores de la ideología de género, por ejemplo, los nutrientes ideológicos de los que defienden estas posturas son personas que fueron cocidas, que se criaron en el marxismo filosófico, pero que terminaron representando posturas ultraliberales. Por ejemplo, sí, pero no Foucault, el liberalismo clásico. No. Estamos hablando de las formulaciones, digamos, postmodernas, más enloquecidas, ¿no? Sí. Que lo que pretenden es que no haya absolutamente ningún límite de nada. Bueno, eso se plasma mejor que nada, por ejemplo, en la ideología de género, como digo. Entonces, el caso de Foucault, el caso de Derrida, por ejemplo, claro, es ese tipo de formulaciones. ¿Cómo acabó Foucault? Acabó en el liberalismo más enloquecido.
lógicamente. Es decir, esto lo que representa es una rebelión contra todo límite. Y eso no tiene que ver con el marxismo. ¿Y a esa rebelión la llamarías el ser humano está jugando a ser Dios? Sí, por supuesto. Dios, formuló Nietzsche a finales del siglo XIX, Dios ha muerto. Ya no están ni en la muerte de Dios. No están ni siquiera en la negación de la creación. Están en la autonegación, en la negación de su propio ser, realmente. ¿Por qué? Bueno, esto nos llevaría muy lejos, pero es el enfrentamiento entre la idea de que existe en el ser humano una esencia y una existencia. Esto tiene que ver con el existencialismo. El ser humano no sería esencia, no tendría esencia. El ser humano solo tendría existencia. Su esencia sería, por decirlo así, su existencia. Pero al no tener esencia, el ser humano no es más que una serie de momentos en el tiempo. ¿Por qué ya no estamos ni siquiera en las definiciones sexuales como tal? ¿Por qué una persona puede ser género fluido, bisexual, heterosexual, homosexual, yo qué sé, trisexual, verde, no sé lo que van a inventar ya? Bueno, ¿por qué? Porque nada me define. ¿Cómo me va a definir algo si no existe la esencia? Yo soy lo que hago en cada momento. Entonces, esa es la idea que hay detrás, un enfrentamiento clásico en la historia de la filosofía entre la esencia y la existencia. La negación, por tanto, de que exista ninguna esencia, como que no existe ninguna realidad. Pero esto, ¿qué tiene que ver con la izquierda, realmente? No tiene nada que ver con la izquierda, con ningún género de izquierda entendido en el modelo, vamos a decir, clásico, por decir de alguna manera, ¿no? Desde luego, absolutamente nada que ver con Marx. Porque, claro, puede llegar un momento en que, vamos a ver, si yo soy lo que me percibo, ¿por qué limitarlo al terreno puramente sexual? Yo puedo ser lo que me perciba en otros terrenos. De hecho, ya hay gente por ahí, en las redes sociales, que se percibe gato, que se percibe perro. Ya lo hemos visto en las redes sociales, ¿no? Y de la misma manera puede haber gente que se perciba siendo... te voy a poner un ejemplo para contrastarlo con el socialismo, con el marxismo, digamos de verdad, siguiendo esa ruta, esa forma de pensamiento. ¿Yo para qué necesito transformar la realidad? ¿Para qué necesito combatir una situación de injusticia en la cual hay muy pocos que tienen mucho y muchos que tienen muy poco? No, basta con que yo me autoperciba como rico y ya está, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces no hay que cambiar la realidad. Lo que tengo es que autoconvencerme. Sí. Es el fin de toda revolución real sobre las condiciones objetivas, que es de lo que hablaba Marx. Increíble, Fernando. Me ha encantado este programa. Quiero que sepáis que en mi comunidad privada va a hacer un directo exclusivo. Bueno, Fernando, ha sido un enorme placer este programa. Seguro que haremos otro porque me he quedado con demasiadas preguntas que hacerte y creo que hay varios temas que tenemos que tocar que no hemos podido profundizar hoy. Pero creo que mejor así, porque así dejamos la puerta abierta para otro programa. Quiero que sepáis que Fernando también va a hacer un directo en mi comunidad para que le hagáis las preguntas que queráis. Voy a dejar el link fijado en el comentario. Seguramente sea entre el primer domingo de septiembre o el último domingo de agosto. Así que nada, señores, ha sido un enorme placer. El que quiera adquirir la bebida Testorate la tiene en la descripción. Un fuerte abrazo. Fernando, ¿quieres decirle algo a la audiencia? Pues que muchísimas gracias a vosotros por invitarme, a los que hayan soportado esto por hacerlo y que, bueno, que nos vemos pronto, espero, que ha sido un verdadero placer. Vale. Pues nada, señores, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio de La Factoría. Hasta la próxima.